Vale. Pues buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estéis, a todos. Hoy tenemos con nosotros a Jaume Antolí, que nos va a hablar de Rule Extraction, minería de reglas de trading. Estábamos hablando antes que ha seguido un camino, para mí, el idóneo. Empezó haciendo el curso experto de la UPM de trading algorítmico en el 2015-2016, curso 2015-2016, ya ha llovido. Luego participó en RoboTrader 2023, donde quedó en segundo lugar, y ahora ya pues está de ponente. Este es el camino deseado. Com- eh, Coger conocimiento y luego generar conocimiento. Es la esencia de RoboTrader, el compartir conocimiento y que la comunidad de RoboTrader pues se vaya enriqueciendo toda ella. Y dicho esto, pues vamos a empezar. Cuando quieras, Jaume. Bueno, gracias Eduardo. Estoy encantado de estar aquí porque, como has explicado, tengo una ya larga relación con RoboTrader. Me hace especial ilusión estrenarme como ponente. Espero que veáis todos bien lo que sale en pantalla, que básicamente ahora mismo es el título de la ponencia, que es Rule Extraction, minería de reglas de trading. Jaume Antolí Plaza soy yo. Antes de empezar, una pequeña presentación de rigor. Yo soy trader algorítmico según el posgrado de la UPM. También soy científico de datos según un máster de la UOC que he hecho más recientemente. Aunque en su momento, hace ya 2 décadas y pico, empecé física y acabé empresariales en la Universidad de Barcelona. Tras ello me tiré 14 años en banca y ahí, pues a raíz de hacer el posgrado de la UPM, pues ya empecé a hacer trading algorítmico y tal. Entonces, como os decía, llevo una larga relación con RoboTrader. Empecé como estudiante, como ha dicho Eduardo, en 2016. Aquí el título que lo recibí recientemente, aunque hacía un montón de tiempo, me hizo especial ilusión. Me preguntan con frecuencia sobre la formación y siempre digo lo mismo. La hizo Iván Sherman, actual campeón del mundo de trading con futuros. ¿Vale? Entonces empecé como estudiante, es como una trilogía. Luego como concursante, este es el premio del segundo puesto en 2023. Y ahora estoy aquí como ponente y la verdad que impone un poco, porque veis, la ponencia anterior la hizo Roberto Marcos, la siguiente la hará Sergi Sánchez, que han sido dos grandes referentes de los cuales me he tragado un montón de charlas aquí en RoboTrader, ¿eh? Dos referentes. De hecho, la taza de Sergi Sánchez, no sé si se ve, es mi taza de la suerte, por así decirlo, ¿eh? Bueno, pues allá vamos. ¿Por qué os voy a hablar de Rule Extraction? Veréis, os pongo en pantalla el palmarés de RoboTrader precisamente de los últimos años. He marcado en verde participantes que han hecho podium, pues esto, las últimas 5 ediciones. 2020 ganó Carlos Puig Sajibela, que ya ha hecho varias ponencias aquí en RoboTrader, muchas de ellas relacionadas precisamente con Rule Extraction. Él utiliza una aplicación comercial llamada Alpha Advisor, o utilizaba en su momento, y la última edición la ganó mi colega Alan Tomillero. Y en la anterior edición, la de 2023, yo quedé segundo, todos nosotros utilizando Rule Extraction. Entonces es un enfoque o es una metodología que veo que va ganando adeptos. Además que últimamente se ha puesto muy de moda, se han hecho muy populares plataformas como Strategic One, que en el fondo lo que están haciendo es Rule Extraction, ¿vale? Entonces, para mostrar que esto no es un invento de Jaume, sino que es una cosa que va teniendo cierto recorrido y que creo que cada vez tiene más adeptos. ¿Por qué? Porque tiene ventajas, este tipo de enfoque de Rule Extraction tiene varias ventajas. Primero, la interpretabilidad, la eficiencia y la significancia. ¿Por qué digo interpretabilidad? Porque cuando aplicamos Rule Extraction, esta metodología, conseguimos reglas de este tipo, ¿vale? Cuando el de marker está entre este valor y este otro, y la otra condición, el de marker 5 está por encima de este valor, entonces opera. Es una regla sencilla de entender, eh, en contraposición a lo típico que podríamos obtener con un modelo de Machine Learning, de Deep Learning o Reinforcement Learning, que son modelos de tipo black box, que se llaman cajas negras, que son modelos que no sabemos cómo deciden lo que deciden. Son modelos en los cuales el modelo va tomando decisiones, pero tú, como ser humano, no puedes interpretar las reglas por las cuales se rigen esos modelos. Sin embargo, con Rule Extraction obtienes reglas de este tipo que son interpretables al ojo humano. ¿De acuerdo?
Esto obliga a que sean cosas sencillas. Hay gente que le verá un inconveniente ahí, yo lo veo una ventaja. A mí me parece que lo complejo es más frágil. Algo que es complejo, algo que consta de muchas partes, un modelo, una máquina, algo muy elaborado, tiene muchas partes, puede fallar por muchos sitios diferentes. Una regla tan sencilla, a lo mejor no es la mejor regla del mundo, pero tiene cierta robustez, es decir, tiene pocas cosas que puedan fallar. La regla es solo esto, ¿no? Y sobre todo tiene otra ventaja que es que hoy en día con ChatGPT o la IA de turno, tú coges esta regla, la copias, se la pones a ChatGPT y le pides que te haga el código para la plataforma que quieras, ya sea MetaTrader, NinjaTrader, TradeStation, TradingView, la que sea. En un minuto tienes el código ejecutable en la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, la interpretabilidad sí que es una cosa importante, una ventaja que yo le veo clara. Luego la eficiencia. Aquí os tengo que explicar una historia. Esta es una historia real. Yo hice el posgrado de la UPM, me vi un montón de charlas de de Sergi Sánchez, de Roberto Marcos, de Alberto Muñoz, de Andrés García, de tantos y tantos ponentes que han pasado por RoboTrader y me animé a poner una estrategia en real. En aquella época yo tenía trabajo, estaba en la banca, acababa de ser padre, no tenía mucho tiempo y tardé un montón en desarrollar un portfolio de sistemas, pero un montón, quiero decir, más de un año. Tardé muchísimo. Cuando por fin lo tuve armado, lo puse a correr en real. Además, esto lo que vemos en pantalla es un año entero, va de enero a enero. Empecé, pequeños altibajos durante el enero, fui ajustando ahí cositas, pero cuando llegué a mayo llevaba un 30%. Y pensé, wow, esto es lo mío, yo me retiro. Si en 5 meses llevo un 30%, cuando acabe el año esto ya me he forrado y si meto aquí todo mi dinero en pocos años ya me retiro. Pero efectivamente lo que pasó después es que empezó a caer, a caer, a caer y al final perdí todo lo que había ganado. Me quedé plano y decidí una cosa que creo que fue un acierto por mi parte, que es parar y aprender. Ahí decidí que tenía que aprender a programar con lenguajes más allá de las plataformas, como Python en mi caso, y posteriormente hice el máster de ciencia de datos, porque quería tener más herramientas para, primero, entender qué había pasado aquí, cómo podía ser que algo que había funcionado de golpe, bueno, de golpe no, es paulatino, pero cómo va dejando de funcionar, esto en aquel momento no lo entendía, hoy ya lo puedo explicar, pero sobre todo lo que me preocupaba es, si me he tirado un año haciendo una estrategia, un portfolio de sistemas de trading, y me dura solo 5 o 6 meses, cuando deje de funcionar por la razón que sea, no voy a poder reponerlo. Es lo que me pasó aquí. Yo, entre el trabajo, la familia, tal, yo no tenía tiempo, esto veía que se iba a pique, que se iba para abajo, pero yo no tenía manera, no tenía tiempo material de poder volver a rehacer todo ese trabajo que había tardado tanto. No era eficiente. Era trading algorítmico, pero mi metodología, entre comillas, era bastante artesanal, bastante manual, de buscar los sistemas uno a uno, de optimizar. Era un proceso bastante poco eficiente. Entonces, Rule Extraction es súper eficiente. Siempre cuento la misma anécdota. Cuando yo conocí al Antomillero, el último ganador de Robotech, que es colega, fui a su casa, a Barcelona, porque es de la misma ciudad que yo, Barcelona, y fui a su casa. En su despacho tenían montado ahí un montón de servidores, de pantallas, de ordenadores y tal. Le dio la tecla y aquello empezó a escupir reglas de trading, pero como se ven en las películas de hackers, aquellos que salen en la pantalla un montón de numeritos y tal, de una eficiencia brutal. Es decir, vaya, si yo tuviera que todas estas reglas, que eran decenas y decenas y decenas, tuviera que elaborarlas con mi método artesanal, no me daba la vida. Entonces, por eso digo que es un método súper eficiente que te permite generar reglas de trading, digamos, de una manera bastante rápida. No me hubiera pasado esto que me pasó aquí, ¿no? Cuando hubieran empezado a caer el portfolio, lo hubiera podido reponer entero si hace falta, ¿vale? Entonces, para mí la eficiencia es el punto fuerte del rule extraction. Y por último, la significancia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú tienes esta capacidad para generar tantas muestras, volviendo atrás, cuando yo hice ese portfolio que os mostraba antes, a lo mejor ahí habían 15 sistemas de trading, no me acuerdo yo ahora, ¿eh? Y tardé un año y pico, porque iba haciendo prueba-error, iba corrigiendo, optimizando, cambiando, probando, filtros, salidas, etcétera, ¿no? Tardaba mucho. Pero claro, que a lo mejor que tenía, había escogido esos 15 entre a lo mejor entre unos 50. Pues unos 50 sistemas de trading no es significativo, no es una muestra significativa. Sin embargo, con Rule Extraction yo me puedo plantar con algo como lo que vemos en pantalla, que son 10.000 sistemas de trading, 10.000 reglas.
cuando tú ya tienes ese volumen, gracias a la eficiencia de Rule Extraction, cuando tú ya tienes ese volumen de reglas, te puedes empezar a plantear cosas metodológicas del tipo, sí, por ejemplo, y a romper algunos dogmas. Por ejemplo, lo que vemos en pantalla es un gráfico que compara la relación del SQN, que es el System Quality Number, que es una métrica típica de trading, creo que de Banzar, creo que se llamaba el autor, que básicamente es el ratio de SAR multiplicado por la raíz cuadrada del número de operaciones, ¿vale? Entonces, yo hago 10.000 reglas de trading con Rule Extraction, calculo el SQN en el periodo de test y luego comparo si ese SQN, esa métrica en el periodo de test tiene alguna correlación con lo que sucede en forward, con lo que sucede a futuro. Y como vemos en pantalla, ninguna. Es decir, no es cierto que cuando tú tienes un montón de sistemas de trading diferentes, los que tengan mejores métricas en test sean los que se vayan a comportar mejor a futuro. Porque si fuera así, aquí observaríamos un gráfico típico de una correlación. Observaríamos como una línea así ascendente y con poca dispersión. Y sin embargo, vemos una representación clásica de lo que es el azar. No existe ninguna correlación entre el SQN en test y el SQN en forward. Ninguna correlación. Pero ni del SQN, ni del Profit Factor, ni del ratio de Sharpe, que tiene un premio Nobel, ni del K-ratio, ni de ninguna métrica de estas clásicas. Esta es una de las primeras cosas que me chocó más, ¿no? Cuando empecé a investigar, pero bueno, no era lo que me quería entretener. Lo que quería decir es que Rule Extraction tiene estas tres ventajas: interpretabilidad, eficiencia y significancia. ¿Vale? Te permite hacer muchas muestras y en base a ese volumen de muestras probar hipótesis sobre la metodología, ¿de acuerdo? Entonces, si vosotros me decís, vale, Jaume, me has convencido, esto que es tan eficiente y que te permite generar tantas reglas de trading, quiero hacerlo, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues este sería un esquema básico, esto se puede complicar hasta el infinito, pero este sería un esquema básico. Tienes que partir de unas variables. Las variables en nuestro caso serán indicadores técnicos de toda la vida de trading, el RSI, el CCI, el estocástico, el Williams, los que se te ocurran. Y además cada uno de esos indicadores los puedes calcular con un rango de parámetros. Pues puedes hacer RSI de 2 periodos, de 3 periodos, de 4 periodos y así, tanto como quieras. Te puedes juntar rápidamente con decenas o centenares, literalmente, de variables. Con ese volumen de variables, de alguna manera, tienes que seleccionar aquellas que te van mejor para minar, para construir reglas. Este es el primer paso, el Future Selection. Segundo paso, Rule Extractor. Necesitas un algoritmo que te permita generar reglas en base a esas variables que has seleccionado previamente. Dentro del mundillo de Rule Extraction, Reaper es como un estándar, es como el más popular, pero podrían ser otros como los Decision Tree, los árboles de decisión de Machine Learning y tal. Hay varios algoritmos. Necesitas alguno de estos algoritmos que generan reglas para, bueno, construir los sistemas de trading. Y por último, validación. Os decía hace un momento que debido a la eficiencia de este enfoque generas un gran volumen de reglas posibles. De alguna manera tienes que seleccionar aquellas que tienen más probabilidades de funcionar a futuro. Y como os he dicho, cuando manejas este volumen de reglas ves que las métricas en test no son útiles en este sentido, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue mi primera aproximación? Pues allá en 2020, cuando Carlos Puig Sajibela ganó Robotrader, me vi su charla, hablaba de Alpha Advisor, hablaba de la escuela de Juan Almodóvar, y entonces seguí un poco el patrón que yo pude entender de lo que se explicaba, ¿no? Entonces, para Future Selection, ¿qué hice? Correlación. En aquel momento me pareció lógico. Hoy sé que es un error. Os estoy explicando lo que yo hice para RoboTrader y quedé segundo, ¿vale? Future Selection lo hacía con correlación. Es decir, tú tienes un conjunto de variables, entendía que las mejores variables serán aquellas que tengan más correlación con el target. ¿Qué es el target? Pues aquello que quieres predecir, que puede ser, por ejemplo, el retorno a un día vista. ¿Vale? Tú ves pues, todos los indicadores que has calculado y tienes el target, que son, este dedo representa el target, los retornos a un día vista. Pues aquellas variables que tengan mayor correlación con el target, retorno a un día vista, intuitivamente pensarás, serán las que me serán más útiles para construir reglas. Como digo, es un error, acto seguido lo veremos, ¿vale? ¿Qué rule extractor, qué algoritmo de rule extraction utilicé? Reaper, porque era el más popular, porque no conocía otro en aquel momento
y porque, bueno, encontré una aplicación que se llamaba Weka, con el cual podía utilizar este algoritmo que se llamaba Reaper. En mi opinión, y pese a que es el algoritmo de rule extraction más popular, es un error utilizar Reaper. Luego explicaremos por qué. ¿Vale? Y por último, la validación. ¿Cómo la hacía? Pues una validación clásica de toda la vida. Yo cogía mi histórico, lo partía en datos de entrenamiento, datos de test. Sacaba mis reglas con los datos de entrenamiento y luego las probaba en los datos de test. Sacaba métricas de esos datos de test y entonces en función de esas métricas en test decidían qué reglas validaba y cuáles no. Un error como explicaremos también luego. Entonces, quedé segundo en RoboTider, pero fijaros qué triste fue mi participación, la verdad. No vamos a engañar a nadie. Quedé segundo, ¿por qué? Porque, bueno, en muchos de estos picos me hacían puntuar en las semanas. Primera semana, segunda semana. De hecho, creo que gané la mitad de las semanas. No sé si son 8 o 9 semanas y yo gané 4, o sea, quedé primero en 4 o 5 de las semanas. Por ejemplo, estas, aunque luego lo perdía, pues como yo puntuaba cuando me iba bien, las semanas que me iba bien puntuaba mucho, las semanas que me iba mal, pues no restaba. Y así es como aquí también, aunque estoy en drawdown, conseguí puntuar aquí y al final sumé puntos suficientes como para quedar segundo. Mi, mi, mi participación no fue brillante, pero debido al planteamiento inicial que os he dicho, lo de utilizar correlaciones, lo de utilizar Reaper y lo de validar con métricas de test. No es válido, simplemente no es válido. Entonces, vamos a explicar un poquito cómo lo hago actualmente, ¿vale? Porque desde entonces me quedé pensando, de hecho, recuerdo la entrega de premios, que se supone que tú tienes que estar contento y explicas un poco, estaba contento, pero explicas un poco lo que has hecho, ¿no? Cómo has conseguido quedar segundo. Yo, básicamente, me dediqué a listar todos los errores que había cometido y desde entonces, pues que le estoy dando a la cabeza, ¿no? Pasa un año y pico, es un tema que me apasiona, entonces he podido corregir algunas cositas. Entonces, empezamos por Future Selection. Como os decía, en mi participación en RoboTrader utilizaba la correlación. ¿Cuál es el error de esto? Es un error conceptual, primero de todo. La correlación presupone que existe una relación lineal entre las variables y el target. Y no es cierto. Si fuera cierto, con regresiones lineales tendríamos sistemas de trading. Y no, no es cierto. Suelen no existir relaciones lineales entre un target, entre una variable y un target. Si existiera una relación lineal, observaríamos cosas como así, en vez de esta línea plana. Esta línea plana, con este coeficiente de determinación, nos indica que no existe ninguna relación lineal entre el RSI 14, por ejemplo, y el target, que en este caso sería el retorno a un día vista. Simplemente no existe relación lineal, por tanto, las correlaciones son un error metodológico, conceptual, de base. No podemos utilizar correlaciones ni de Spearman ni de Pearson, porque presuponen correlaciones lineales que a la práctica no existen. Simplemente. Entonces tienes que ir a buscar otras métricas que midan la relación entre las variables y el target para seleccionar aquellas que te van a interesar más, pero no pueden ser correlaciones. Tienen que ser otras métricas que midan relaciones no lineales tipo Mutual Information, por citar alguna de ellas. ¿Vale? Mutual Information últimamente se ha convertido como un estándar popular entre mis colegas de Rule Extraction, pero yo tampoco lo utilizo actualmente. Tengo un algoritmo propio para buscar aquellas futures que mejor me vayan, ¿vale? Hablaremos de ello más adelante. Entonces, lo siguiente, respecto a Rule Extractor, utilizaba Reaper. ¿Cuáles son los problemas de Reaper? Bueno, sobreoptimiza como un condenado. Reaper es una máquina de sobreoptimizar en general, como todos los algoritmos o modelos de Machine Learning, Deep Learning y Reinforcement Learning. Les tengo muy poca fe. Aunque soy científico de datos por formación y me encanta el tema del Machine Learning, le tengo muy poca fe, porque al final son máquinas de sobreoptimizar. Eso no tiene ningún problema. La sobreoptimización no tiene ningún problema cuando los datos son estáticos, en ausencia de drift, ya hablaremos luego de lo que es el drift, pero cuando los datos son cambiantes a lo largo del tiempo, es nefasto. Entonces, con Reaper, en el mejor de los casos, la mitad de las reglas que minas tienen alguna posibilidad de sobrevivir a futuro, en el mejor de los casos. Esto por un lado, es una máquina de sobreoptimizar. Por otro lado, Reaper en realidad no es un algoritmo de minería de datos. Reaper es un algoritmo de Machine Learning, concretamente de un tipo de problema de Machine Learning que se llama de clasificación. Porque Reaper lo que hace es clasificar
Reaper necesita un target binario. O sea, si, por ejemplo, me lo invento un target binario. Si mañana sube el activo, la etiqueta es 1, si baja el activo, la etiqueta es 0. ¿Vale? Entonces Reaper lo que hace es clasificar entre unos y ceros. ¿Vale? Esto te sirve para marcar la dirección. Si subes 1, si bajas 0. Pero el movimiento no es solo la dirección. El movimiento es la dirección y el tamaño de ese movimiento. Size and size, que le dicen en inglés, ¿no? Entonces, con Reaper te cargas la mitad de la información, que es el tamaño de ese movimiento. Es decir, con Reaper, como tienes que discretizar la variable, convertirla en binario, tienes que discretizar el target y convertirlo en binario, en unos y ceros, pues tú le vas a llamar a 1, por ejemplo, a un activo que un día sube un 5%, eso es un 1, ha subido. Pues etiqueta 1, un 5%. Otro día sube un 0,5%, también lo vas a llamar 1. ¿Vale? Pierdes, y es absurdo, para mí es absurdo, teniendo la información de cuánto se mueve, no solo hacia dónde, sino también cuánto se mueve, prescindir de esa información para mí me parece absurdo, me parece un mal enfoque. Teniendo la información no solo de la dirección, sino del tamaño del movimiento, Reaper te prescinde de esa parte, del tamaño del movimiento. Simplemente a todo lo que sube lo va a llamar 1, independientemente de si es mucho o poco, y para mí esto no tiene ningún sentido. O sea, sí que tiene sentido, lo que pasa es que es una simplificación que no es necesaria, ¿vale? Y aparte de lo que os he dicho, no es un algoritmo de minería, es un algoritmo de machine learning, por tanto, una máquina nata de sobreoptimizar, ¿vale? Esto respecto al Rule Extractor que yo utilicé. Respecto a la validación, esto es la historia de todos los traders. Esto no son datos reales, esto es una representación de un hecho que todos los traders hemos experimentado en carne propia, que es tú desarrollas una estrategia y en el periodo de entrenamiento aquello es una maravilla, es un cohete que una línea perfecta, recta hacia arriba, luego lo testas, puede que más o menos funcione, pero ya no es tan maravilloso, ya no es ese cohete que veías en los datos de entrenamiento. Y luego vas a real y ya no hay ni rastro ya no hay ni rastro de aquello que hacían en el entrenamiento. En real aún mucho peor, ¿no? Es como que en train el máximo rendimiento, en test un poquito menos y en real aún menos, ¿vale? ¿Y esto por qué pasa? Bueno, esto es una cosa que me obsesionó durante mucho tiempo y que logré entender durante el máster de ciencia de datos. Pasa porque tú en el train estás entrenando con unas características determinadas. En el periodo de train el activo tendrá una volatilidad, un sesgo tendencial, otra serie de características determinadas. A medida que pasa el tiempo y te alejas de aquel periodo, esas características van a ir cambiando. Y al final tú tienes un modelo que entrenaste para unas características y al final lo estás enfrentando a un contexto que es completamente diferente. Por poner un ejemplo, los vehículos autónomos. Imaginad que tenéis un vehículo autónomo que lo ponéis para entrenar, le ponéis a dar vueltas al circuito de Montmeló, que es el circuito aquí de Barcelona, o Jarama en Madrid, a dar vueltas al circuito, ¿vale? Y lo hará perfecto, ¿eh? Cogerá las curvas perfecto, acelerará, frenará cuando tenga que frenar, perfecto. Ha entrenado en ese contexto, ahí lo hace perfecto. Luego coges ese vehículo autónomo, lo pones en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona y se va a encontrar con peatones, con coches en sentido contrario, con rotondas, con semáforos y estará perdido, no sabrá qué hacer porque es un contexto completamente diferente. Pues esto es un poquito lo que nos pasa también con los sistemas de trading. Los entrenamos en un contexto, pero como ese contexto es cambiante, luego se encuentran con un contexto diferente y por eso el rendimiento no es el mismo, ¿vale? Esto lo entendí en el máster porque es un fenómeno bien estudiado en el ámbito de ciencia de datos, en Machine Learning. En Machine Learning le llaman Model Decay, pero es análogo al fenómeno del que hablan algunos autores en trading como Ernest Chan, que le llaman Alpha Decay. Es exactamente lo mismo. Fijaros, en pantalla tenemos el 2017 y 2018 del euro dólar. 2017, como observáis, la parte que está en verde, un periodo alcista. Y el 2018, la parte que está en rosa o este rojo raro, un periodo bajista. Pues obviamente, si tú tienes un algoritmo, un sistema que entrenas en este periodo, con este sesgo alcista, cuando se encuentre este contexto que es completamente diferente, no puedes esperar que haga los mismos resultados que hacía aquí. ¿Por qué? Porque es completamente diferente, es otro contexto. ¿Vale? Esto se llama drift. Este cambio en el contexto en el que se mueven nuestros sistemas de trading se llama drift.
o en Machine Learning o en el ámbito de ciencia de datos lo llaman drift. Aquí estamos haciendo referencia al drift o al cambio de los retornos. Vemos en la parte verde que los retornos de este activo tendrán una distribución con una media positiva, mientras que los retornos en esta parte del histórico tendrán una distribución con media negativa, más allá de volatilidad y todo esto. Pero esto hace referencia solo al target. Cuando hablamos de cambios en el target nos referimos a concept drift, pero no es el único drift que existe, porque cada una de las variables que nosotros vamos a utilizar para montar nuestras reglas, bueno, los indicadores técnicos que vamos a utilizar, no solo los retornos del activo, también los indicadores técnicos que utilizamos, cada uno de ellos también sufre drift. Funcionaron en una parte del histórico con unas condiciones determinadas, cuando esas condiciones cambian, se desajustan, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa suma del concept drift, del target, más esa suma más los cambios en las variables, que se llama data drift, genera lo que se llama model decay en ciencia de datos, alpha decay, lo que decía Ernest Chan en trading, que al final es ese fenómeno de que nuestros sistemas pierden rendimiento con el tiempo. Fácil de entender porque con cualquier máquina, un coche, un ordenador, un portátil, lo que sea, ¿cuándo es el mejor momento el momento de mayor rendimiento de una máquina? ¿Cuándo es? Pues es cuando sale de fábrica, ¿verdad? Y luego con el tiempo las piezas se van desgastando, las piezas se van estropeando y llega un momento que esas máquinas ya no funcionan. Pues con nuestros sistemas de trading, un poquito lo mismo. Cuando salen del periodo de entrenamiento, ese es el momento de mayor rendimiento de nuestra estrategia. Y luego con el tiempo, ese rendimiento va sufriendo alfa decay. Todo esto que os explicaba ahora, ¿no? Entonces, si se entiende esto, lo primero que hice fue la partición invertida, que es algo de lo que ya he escrito y he hablado en medios como Xtrader, en Traders Magazine y en ISPA Trading, creo que también, ya lo expliqué. Es decir, si nosotros sabemos, entrenamos aquí en el train, ¿vale? Y tenemos un rendimiento, nuestro rendimiento máximo. Cuando llegamos al test, nuestro rendimiento ya decae un poquito. Y cuando llegamos a real ha decaído más. ¿Qué está sucediendo aquí? Pues como lo que acabo de explicar, ¿no? Cuando sales del tren es el momento de máximo rendimiento, justo aquí. Pero luego, antes de ir a real, le metemos un periodo de test que en realidad lo que estamos haciendo es comernos el periodo de mayor rendimiento de nuestra estrategia. No sé si se me sigue, si se me entiende. En definitiva, lo primero que hice probar es darle la vuelta. Es decir, normalmente nos dicen que periodo de train, luego un periodo de test y luego ya a real, ¿no? Dice, ¿y qué pasa si le damos la vuelta? Y es lo que hice, es lo que llamo partición invertida. Lo que hice es, vale, pues que el periodo de train sea el periodo más cercano al real, ¿vale? Entonces, cuando sale mi estrategia de aquí, pues estará en su momento de mayor rendimiento, que es lo que me interesa a mí, ponerlo en real en el momento de mayor rendimiento, ¿no? Intuitivamente a mí me cuadraba, tenía toda esta explicación del drift que os he desarrollado detrás, pero la verdad es que no lo había visto hacer nunca a nadie esto. Supongo que ya habrá algún autor que habrá hablado de esto, pero yo nunca lo había visto, ¿vale? Hice pruebas, como os he dicho, Rule Extraction es eficiente, generas 10.000 reglas de trading con un montón de pares de forex diferentes, por ejemplo, a la alta y a la baja, y lo pruebas, si obtienes mejores resultados. Y efectivamente, con partición invertida, obtengo mejores resultados. Y estas son las razones. O sea, yo lo pude comprobar empíricamente, pero había estas razones, esa causa del drift. O sea, como, bueno, ya lo he explicado, no voy a darle más vueltas, pero lo probé empíricamente y efectivamente así lograba mejores resultados luego en forward, ¿vale? Yo esto lo hice con Forex, con pares de Forex. Luego otros compañeros como Miguel Jiménez del canal de YouTube Estrategias Ganadoras de Trading, él lo probó con el oro, llegó a las mismas conclusiones y en alguna vez un Icaro, por ejemplo, me ha comentado que incluso en renta variable ha encontrado esto, que invirtiendo la partición, o sea, haciendo que el trading sean los datos más cercanos, solo con eso mejoramos los resultados en real. Pero no me quedé ahí. No fue lo único que invertí. Os decía hace un momento que en Machine Learning la sobreoptimización es un problema. Por eso le tengo poca fe a la aplicación de Machine Learning, Deep Learning, Reinforcement Learning al trading, porque tienden a sobreoptimizar demasiado. Pero no es un problema del que estén exentos el resto de enfoques de traders. La sobreoptimización es bastante común, sea cual sea el enfoque. Entonces pensé en lo siguiente.
¿por qué el train tiene que ser más grande que el test? ¿Por qué tiene que ser un periodo más largo que el test? Y pensé, ¿qué pasa si hago que el test sea más largo que el train? ¿Se entiende la idea? Es decir, si tú tienes un train, normalmente hacemos una partición 70-30, un 30% de test, es decir, tú haces una estrategia y la testeas en un 30% del histórico, tienes más riesgo de sobreoptimización que si la testeas en el 70% del histórico. Dicho de otra manera, cuando mayor sea el test en relación al train, o sea, la relación entre el test y el train es inversamente proporcional al riesgo de sobreoptimización. Es decir, si tú tienes un 30% de train, por ejemplo, y luego te pasa un test que es el 70% del histórico, has reducido mucho el riesgo de sobreoptimización. Si fuera al revés, si fuera el train, que es lo normal, en un periodo más largo, y el test más pequeñito, es más fácil que algo sobreoptimizado te sobreviva a un test pequeño. Cuando más grande sea el test, más difícil es que algo sobreoptimizado sobreviva. Por tanto, no solo invertir el orden del train y el test, sino que invertir la proporción entre test y train. Que el test sea más grande que el train. Es difícil encontrar reglas en estas condiciones, pero reduces la sobreoptimización de esta manera. Pero tenemos un problema, dejadme ir para atrás, dejadme ir para atrás. Tenemos un problema. Yo os he dicho que las métricas en test no me servían. ¿Por qué? Porque sacaba un montón de reglas de trading con minería, luego sacaba 1000 métricas en los periodos de test y luego veía que no existía la más mínima correlación con lo que sucedía en forward, con el rendimiento luego a futuro. Además, aquí al invertir la partición, hemos hecho que el test aún se parezca menos al real. Está más lejos, va a haber más drift acumulado entre medio. Entonces, ¿cómo hacemos para testear? Hemos reducido el periodo de tren, entrenamos aquí en un periodo muy pequeñito. ¿Cómo hacemos para testear aquí en un entorno que va a ser diferente al tren por naturaleza, pero además aún más diferente al real? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, dándole vueltas a este problema, la idea fue de mi colega Alan Tomillero, pero bueno, es el Monkey Test. Luego hablaremos de Alan. Esto es el Monkey Test. Muchos llamáis, bueno, algunos ya me han escuchado hablar del Monkey Test. Básicamente es comparar tu estrategia con lo que hubieran hecho estrategias aleatorias en el mismo periodo. Es decir, mejor una imagen que mil palabras. Tenemos en pantalla el ejemplo de la estrategia de las tortugas, la mítica estrategia de las tortugas, en los últimos 10 años. ¿Vale? Comparamos contra el SP500. Generamos estrategias análogas a la estrategia de la tortuga. Ahora no vienen al caso las reglas, pero la estrategia de la tortuga pues, no está al 100% del tiempo en mercado. Imaginamos que de cada 100 días está 60 días en mercado. Pues entonces tenemos que generar estrategias aleatorias que estén el mismo tiempo, el mismo porcentaje de tiempo en mercado. Eso es lo que llamo monos, estrategias aleatorias, pero análogas a la nuestra estrategia. Es decir, no tiene sentido comparar nuestra estrategia si está en mercado el 30% del tiempo con otra que está el 80% del tiempo en mercado. Tengo que comparar estrategias con la misma cadencia operativa, por así decirlo, ¿no? Es la única restricción. Entonces, generas miles de monos, miles de estrategias aleatorias y ves en ese periodo de tiempo que tendrá un sesgo determinado en cuanto a volatilidad, en cuanto a tendencia, ves qué distribución de rendimiento puedes esperar de la aleatoriedad, de esos monos que representan la aleatoriedad. ¿Ves? Aquí, cada una de estas líneas de colorines representa el camino de uno de esos monos durante esos 10 años. Y aquí, en este gráfico a la derecha, lo que tengo es la distribución, el histograma de distribuciones de los rendimientos, ¿vale? Entonces, se ve que los monos en promedio ganan dinero. Entonces, ¿cómo puede ser que una estrategia aleatoria en promedio, esas miles de estrategias en promedio ganen dinero? ¿Cómo puede ser? Bueno, por las características del subyacente. En este caso, en este periodo, el SP500, que es donde se aplicaba esto, el SP500 ha sido alcista. Literalmente, durante ese periodo, un mono tirando dardos al azar hubiera ganado dinero. ¿Por qué? Porque ha sido alcista. Y de hecho, aquí lo vemos. Miles de monos, no sé cuántos, no recuerdo aquí si son 1000 o 10.000, miles de monos, incluso el peor de ellos gana dinero. ¿Vale? ¿Por qué? Por el sesgo del activo subyacente. Entonces, es una manera de comparar contra el azar, pero dentro del mismo periodo, un periodo con las mismas características, es decir,
Normalmente hacemos, ¿qué hacemos? Hacemos para validar una estrategia, utilizamos reglas heurísticas del tipo, si mi estrategia en T supera un profit factor del 2, me lo invento, entonces la doy por buena. ¿Pero por qué 2? A lo mejor en ese periodo de test, las características de ese periodo de test las características de ese periodo de test quizás son tremendamente adversas para tu estrategia. A lo mejor que haga un 1,5, un 1,5 ahí, es magnífico. Quiere decir que ha sobrevivido bien a un periodo francamente adverso para la estrategia. Entonces, ¿cómo, en vez de hacer una regla heurística que ponga un umbral, pues profit factor mayor que 2, ese umbral va a depender del subyacente? ¿De qué manera va a depender? Pues con los monos. Tú generas un montón de monos en ese subyacente y esta distribución de resultados que obtienen los monos por azar se va a ajustar a las características del subyacente. Entonces puedes poner un umbral normalizado. ¿Qué quiere decir? Al final es un test estadístico, como ahora veremos. Tú puedes decir que si tu estrategia supera el 99% de los monos, pues de una manera con un intervalo de confianza que diríamos en estadística bastante amplio, puedes afirmar que tu estrategia no se debe al azar. ¿Vale? Como ya he hablado en otras ocasiones del Monkey Test y tal, no me voy a extender más. Solo, pues esto, todos los créditos a quien se los merece, que es Alan Tomillero, que es el último ganador de RoboTrader. De él fue la idea. Y a su vez, Alan, que es un crack, sacó la idea de este señor, de Ronald Fisher, de una divertida anécdota que se llama The Lady Tasting Tea. No sé cómo vamos de tiempo o si la conocéis, pero es una anécdota que quizás ayuda a entender la base del Monkey Test. De hecho, esta anécdota de Lady Tasting Tea es la base de esta obra de Ronald Fisher, que es la base de la estadística moderna. No sé si está Alberto Muñoz por ahí, pero si está, que me corrija. Es en lo que se basa la estadística moderna. ¿Vale? De Lady Tasting Tea cuenta la historia que estaba este señor Ronald Fisher, es un matemático, bebiendo té con una colega suya que era bióloga, Muriel Bristol, concretamente se llamaba. Y le ofreció el té, Muriel lo probó y lo rechazó. Dice, no me lo voy a beber. Y Ronald Fisher dice, ¿qué le pasa al té? ¿Qué problema tiene? Dice, es que has puesto la leche después que el té. Y Ronald Fisher se pensaba que era una broma. Dice, ¿cómo vas a poder detectar si has puesto la leche antes o después? Y Muriel Bristol, afirmaba que sí, que era capaz de detectar por el sabor si había puesto antes el té o la leche. Entonces Ronald Fisher se quedó pensando y dice, ¿cómo puedo demostrar que está mintiendo? Que eso no puede ser, que tenga el gusto tan fino. Entonces preparó un experimento. Dice, voy a prepararle 10 tazas de té, 5 de ellas echaré la leche primero y las otras 5 echaré el té primero. ¿Vale? Las desordenaré y haré que las pruebe. Dice, como tiene 50% de posibilidades de acertar en cada una de las tazas, lo normal es que acierten 4, 5 o 6. ¿Vale? Obviamente, si acierta las 10 tazas, quiere decir que efectivamente Muriel Bristol puede detectar por el sabor si he echado el té o la leche antes, lo cual es bastante, bastante peculiar. Y resultó que Muriel Bristol acertó 8 de las 10 tazas. Y Ronald Fisher se quedó pensando, dice, 8 de las 10. ¿Puedo descartar que sea puro azar si acierta 8 de las 10? Bueno, y ahí, con esta historia, con esta anécdota, es como nacieron los test estadísticos como los conocemos hoy en día. Y esta es la idea. Si yo tengo una estrategia que supera al 99% de los monos, ¿puedo descartar que se deban sus resultados al azar? Pues al final es un test estadístico, es como el valor P, todo esto, ¿no? Yo así lo veo, fue idea original de Alan Tomillo de adaptar esto, pero la idea original, digamos, que inspiró a Alan viene de aquí, que además es la base de la estadística moderna. Entonces, aquí tenemos el cuadro entero de cómo valido yo ahora las estrategias de trading. Esto me he enrollado más en este tema de la validación de las estrategias de trading, con lo de la partición invertida, la proporción invertida y en lo del monkey test. ¿Por qué? Porque es una metodología o son ideas, son conceptos que se pueden aplicar a cualquier enfoque de trading, a cualquiera, ¿vale? Más allá de rule extraction. Pero al final, en rule extraction es especialmente importante porque te juntas con un volumen de reglas bastante considerable y tienes que discriminar de una manera bastante eficiente, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hago ahora? Pues fijaros, las tres cositas que hemos comentado. Primero, que los datos de train, los datos de entrenamiento, sean los más cercanos al futuro, sean lo más parecidos posible al contexto que se va a encontrar la estrategia en real, ¿vale? Entonces invertimos primero los datos más lejanos del test y los datos más cercanos del train. Segundo,
Para evitar la sobreoptimización, hacemos que el test sea en proporción mayor que el train, lo cual es muy poco habitual. No suele hacerlo la gente porque es bastante exigente. Y por último, ¿cómo valido, cuando ya he hecho esta partición inversa, la proporción inversa entre test y train, cómo valido las reglas? Pues particularmente exijo que el rendimiento de las reglas en el train supere al 99% de los monos, ¿vale? Y que en test supere al menos al 90% de los monos. Si yo tengo una estrategia que ha sido desarrollada con estos poquitos datos de entrenamiento, que aquí supera el 99% de los monos, es relativamente factible. Son datos de entrenamiento, se va a ajustar ahí muy bien. Pero si luego esa misma regla, luego en los datos de test, supera el 90% de los monos, casi casi que a muerte con esa regla. Es una regla que tiene muy pocas probabilidades de haber sido sobreoptimizada y además es muy poco probable que se deba al azar. Es una regla que ya susceptible de ser desarrollada para montar una estrategia de trading en torno a ella, ¿vale? Y esto es como lo hago actualmente. Por último, esto es RoboTrader. Habrá muchos estudiantes o muchos que se están iniciando, como yo en su momento, en el tema del trading algorítmico. Entonces, no, una idea que yo quería, o un apunte, un consejo que yo quería dar es que en Machine Learning decimos que garbage in, garbage out. Es decir, si tú a tus sistemas, a tus modelos les metes basura, el output de tus modelos, sistemas va a ser basura. Se refiere a los datos. Entonces, ojo, cuando queráis hacer trading con Forex, en CFDs, ojo, porque al no ser un mercado centralizado, los datos varían de proveedor en proveedor y además hay muchos errores. Por comentar algunos, en Yahoo Finance, que es un proveedor de datos fácil de utilizar con Python, en Forex concretamente te encuentras que muchos días la barra, el open, el high, el low y el close tienen el mismo valor, como si en todo un día el par no se hubiera movido, lo cual es absurdo. Luego en otros proveedores he encontrado missings, he encontrado periodos enteros sin datos. A lo mejor falta una semana o días sueltos, lo cual es un problema también. Y luego valores aberrantes, a veces por temas de puntuación, un punto que se pierde, lo que tenía que ser 1,0 no sé qué, se convierte en 1000 y pico, es un valor aberrante. Entonces encuentras de todo. Y para ejemplificar esto es un caso real, no mío, de un colega, pero se ve es la misma estrategia con los datos de un proveedor a la izquierda y con datos curados a la derecha. Cambia radicalmente, porque si tú estás utilizando indicadores técnicos que necesitan del open, el high, el close, etcétera, y utilizas datos de Yahoo Finance que muchas veces lo que hace es chafa, hace que el open, el high, el low y close sean iguales, te va a modificar mucho el valor de los indicadores y eso puede tener un impacto significativo luego en la estrategia. ¿Vale? Aquí se ve claramente, se puede apreciar que es el mismo sistema, el mismo activo, curado, con datos no curados del proveedor, que no sabes de dónde vienen tampoco, y curados, en este caso, con Quandel. ¿Por qué os comento esto? Porque para lo que os voy a mostrar a continuación he hecho servir datos de Quandel que son datos curados. ¿Vale? Nos aseguramos de que esos datos no hay esos missings, no hay esos valores aberrantes, no hay esos errores que he encontrado en otros proveedores, ¿vale? Entonces, ya que venía aquí a RoboTrader y ya que he pegado una chapa importante respecto a Rule Extraction y teoría, Monkey Test y todo esto, quería hacer que la última parte de la charla fuera práctica. Vamos a desarrollar en directo con la metodología que, si no falla la técnica, esto son cosas del directo, ya veremos. Si no falla, voy a desarrollar en directo una regla de Rule Extraction aplicando todo lo que he explicado aquí en base a una aplicación que he hecho. Esta aplicación estará disponible para toda la comunidad de RoboTrader. El que quiera acceder, bueno, solo tiene que acceder. Hay un canal de Discord en el cual ahí está la contraseña disponible. Y nada, vamos allá. Podemos sacar cositas como esta. Este es un ejemplo que podremos sacar hoy ahora en directo, si todo va bien. Vamos a probar, ¿de acuerdo? Lo primero que hago yo, voy a mi terminal de MetaTrader, en este caso, para tener los datos de calidad, abro cualquier gráfico de Forex, cualquiera, es igual, y en la temporalidad que sea, le meto el EA de Quandel, que esto es un producto que me lo han dejado en versión beta, me lo han dejado para que yo pruebe, pero que me parece una maravilla, porque veréis qué fácil es de utilizar. Necesito, eso sí, necesito mis contraseñas para acceder. Copy text, aquí lo tengo.
Veréis qué maravilla. Y ahora, un segundito. Y aceptamos. Vale, esto se lea de Quandel. O sea, es decir, no tienes que andar trasteando con archivos para arriba, para abajo, meterlos en Metadata, simplemente arrastra se lea aquí a un gráfico de Forex, el que tú quieras, a cualquier gráfico. En este caso vamos a actualizar los majors, le das a download y lo que hace es te actualiza los históricos de los majors, en este caso, al momento. Ya veis que no tarda nada, va súper rápido. El dólar contra el yen, el dólar contra el australiano, y así, y en un momento ya los tendremos y así ya tengo los datos curados para no tener esos problemitas con los datos que os he mostrado. ¿Vale? Lo siguiente que yo haría, una vez ya he bajado los datos, ya podríamos cerrar el EA, en este caso es en diario, yo utilizo un EA que he creado yo para descargarme todos estos indicadores que vemos aquí, que son indicadores estándar de MetaTrader. Pues el Bear Power, el Bull Power, el CCI, The Market, Force Index, son indicadores que están disponibles en las plataformas de MetaTrader 5, ¿vale? Y los descargo todos ellos entre las fechas que yo le diga, en el time frame que tenga actualmente, en este caso es diario, y para un rango de parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el RSI o cualquiera de estos indicadores lo va a calcular entre RSI de 2 periodos hasta RSI de 100 periodos. 3 periodos, 4, Como comprenderéis, se juntan un montón de variables, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al final eran 800 y pico variables que se juntan, ¿de acuerdo? Solo con darle a aceptar, me lo guarda en un archivito y eso es lo que vamos a utilizar en la aplicación. La aplicación la tengo por aquí. Esta sería la aplicación, ¿vale? La voy a correr en local porque va un poco más rápido. Pero es una aplicación que tengo desplegada con Streamlit en la nube, con lo cual la puede utilizar cualquiera. Como os decía, para acceder a la aplicación, esto está abierto para toda la comunidad de RoboTrader, la comunidad de Quandemi y la comunidad de Qualified Models, ¿de acuerdo? Cualquiera que quiera utilizarla solo tiene que entrar aquí y ahí yo le daré acceso, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Un segundo. Vale, ya hemos accedido. Entonces aquí podemos hacer esto más grande, más chiquitito, cambiar los colores, como queráis, ¿vale? Lo primero que hacemos, bueno, aquí os dejo el enlace de Quandel por si os interesa lo de los datos, que por el precio que lo hacen y el impacto que tiene, para mí es un fundamental, es un básico ahora mismo, ¿eh? Por eso lo destaco. Y aquí tenemos los activos que podemos escoger para esta versión demo que he hecho de la aplicación, ¿vale? Por ejemplo, el eurodólar, por hacer el más popular de todos. Cargar datos. Running, se lo está pensando. Vale, ya lo tenemos cargado. Aquí vemos la evolución del euro-dólar en diario durante 11 años. ¿Vale? Vemos que tiene un sesgo bajista, etcétera, etcétera. Entonces, vista previa de los datos, aquí tenemos el dataset que le hemos cargado. Como os decía, un montón de todos esos indicadores y el target. El target en este caso va a ser el retorno a un día vista. Fijaros el target. Es una variable continua, no son unos y ceros, como es lo que utiliza Reaper. ¿Por qué? Porque yo tengo un algoritmo propio de rule extraction que no solo considera la dirección, sino también el tamaño del movimiento, ¿vale? Si no, aquí tendríamos unos y ceros para poder utilizar con Reaper. Vale, ya tenemos cargados los datos. Lo siguiente que hace, análisis, fijaros, lo que os he contado. Partición inversa, todo esto es test, un poquito de entrenamiento, concretamente creo que son 3 años de entrenamiento, y aquí dejo 2 años de forward, ¿vale? Porque la idea es, desarrollas aquí, primero aquí, luego testeas aquí, y si lo desarrollo aquí te ha validado aquí con el monkey test, entonces ves lo que ha hecho aquí. Si aquí te sigue sobreviviendo, pues entonces adelante, ¿vale? Esta es la idea. Pero aquí ya se aplica la partición inversa y la proporción inversa, lo que os decía del Stranger Test, ¿de acuerdo? Entonces, estadísticas de los retornos, bueno. Una cosa que nos interesa a la hora de... No todos los activos, no lo he comentado antes y es interesante, no todos los activos son igual de minables, por así decirlo. Nos interesan activos que sean lo más estables posibles a lo largo del tiempo, que sufran el mínimo drift. ¿Cómo podemos medir esto?
Pues si tú tienes un periodo como este test y este train, los puedes comparar con un test estadístico llamado Kolmogorov-Smirnov. Muy fan de Kolmogorov. Ese señor es súper interesante. Entonces los puedes comparar. Básicamente esto es una representación del test de Kolmogorov-Smirnov. Los puedes comparar y tal. Entonces lo que hago yo es, una vez cargado el dato, cargado los datos del activo en cuestión, veo si es minable o no con el test de Kolmogorov-Smirnov y luego veo si tiene algún sesgo. ¿Por qué? Porque este activo lo vemos a lo largo es el eurodólar, lo vemos a lo largo de los últimos 11 años, tiene un sesgo claramente bajista. Pues yo aquí no me voy a poner a minar reglas al alza, me voy a poner a minar reglas que operen short, ¿de acuerdo? Tiene un sesgo tendencial, entonces sería absurdo por mi parte no utilizarlo. Entonces, voy a la siguiente sección, Future Selection. Acabo de decir que este activo, el eurodólar, tiene un sesgo bajista, short, pues lo selecciono aquí. Umbral de correlación. Bueno, esto es porque si tú utilizas tantas variables como las que vamos a utilizar, hay redundancia. ¿Qué quiere decir? Pues que el RSI de 50 periodos será muy parecido al de 51 y al de 49 y al de 52. Entonces, a lo mejor no hace falta utilizarlos todos, es redundante. Cuando más variables trabajas, con cuantas más variables necesitas procesar, más lento va a ir todo. Entonces, de alguna manera tienes que seleccionar, eliminar la redundancia, o en ciencia de datos le llamamos eliminar o reducir multicolinealidad, es decir, variables que sean muy similares, pues no me interesa, elimino una de las dos si son muy parecidas. En definitiva, lo que hago es eliminar aquellas variables que son muy parecidas. Reduzco la multicolinealidad, ¿vale? Entonces, de las 800 y pico variables, al final se queda con 130 solo, ¿vale? Creo que son todas estas. Vale, se queda con 130, exactamente. Entonces, o 131. Esto del score es una puntuación que yo le asigno con un algoritmo propio a cada una de las variables en función de lo útil que me van a ser para generar reglas de trading, ¿vale? Habían 800 y pico y al final solo quedan 130. Ya hemos hecho Future Selection. No tiene nada que ver con correlación, ni siquiera tiene nada que ver con Mutual Information. Al final encontré una manera mejor de hacerlo. Pero eso daría para otra charla quizá. Entonces, una vez nosotros ya tenemos las features seleccionadas, el site decidido, ya podemos ir a extraer reglas. Fijaros, esto es una representación del monkey test en el periodo de train. De las reglas que yo genere con esas features, con esas variables que yo he seleccionado, me voy a quedar solo con aquellas que superen este umbral, que implica que superan en esta métrica, también una métrica propietaria, que tampoco es el caso ahora de desarrollarla, los monos que superen a esta métrica, hay las estrategias, las reglas minadas que superen a esta métrica, implica que han superado el 99% de los monos, con lo cual es bastante complicado que sean estrategias que deban su rendimiento al azar, ¿vale? ¿Se entiende? Estos son lo que obtendrían en este periodo operando short. Creo que son 10.000 monos o 1.000 monos, no me acuerdo ahora. 1.000 o 10.000 es igual el orden de magnitud ahora. ¿Vale? Vamos a seleccionar solo las reglas que superan este umbral, las que están aquí, las que lo hacen también como los monos más suertudos. ¿Vale? Estos son todos los ingredientes que hemos seleccionado. ¿Vale? Las 130 variables que hemos seleccionado previamente. Vamos a escoger pues la que nos ha salido, que es la mejor de todas. Le damos a buscar reglas y lo que va a hacer va a buscarnos reglas que utilicen dos ingredientes, siendo uno de ellos este que hemos seleccionado aquí. Ya tenemos aquí todas estas reglas, en este caso son 27, son reglas, utilizando siempre CCI 3 y otro indicador, son reglas que han superado el monkey test en train, ¿vale? Son reglas que están aquí, a la derecha del umbral. Lo han hecho mejor que el azar, ¿vale? En train, ahí es fácil hacerlo en train porque son datos que conocen, ¿vale? Podemos ver el aspecto de algunas de estas reglas. Clico aquí, mirad qué maravilla en train, lo que decíamos antes, ¿no? El trader siempre saca rectas preciosas en train, luego en test ya no son tan bonitas y en forward aún peor, ¿no? Es lo que comentaba antes, ¿no? O sea, aquí puedes ir cambiando la regla y vas viendo cómo lo hace en train. Fijaros, esto es una línea recta, maravilloso. Entonces, de lo que se trata es de validar. Tenemos aquí 27 candidatos, empieza por 0, 28 candidatos. Se trata de seleccionar aquellas que no lo hacen solo bien en train. También nos interesa que lo hagan bien en test, ¿vale? Y aquí tenemos... vale, hay tres. Aquí tenemos cómo lo han hecho en test.
Espera, dejarme ver. Future Selection, Short, Analyze Futures, Rule Extraction, buscar reglas. Vale. Y esto es como lo han hecho en el test. Vemos que ninguna de ellas supera el criterio que nos habíamos marcado inicialmente. Podemos comprobar alguna de ellas, a ver cómo lo hubieran hecho en test. Fijaros, aquí tenemos el train, que eran las rectas maravillosas de antes, y cómo han hecho esas reglas en el test. Vemos que no lo hacen tan bien. Era algo de esperar. ¿Sí? Y en este caso ninguna nos ha validado. ¿Vale? Ninguna nos ha validado, quiere decir que en forward ninguna de ellas, o sea, ninguna de ellas ha superado el umbral de validación del 90% en test. Vamos a probar con otro ingrediente, yo qué sé, este, por ejemplo, a ver. Le damos y así hay un montón para probar y te puedes estar un ratito. No lo he automatizado aquí para esta demostración porque tú puedes automatizarlo y entonces esto que estoy haciendo manualmente te lo hace ya directamente, pero era para poder explicar el proceso paso a paso. Fijaros, aquí ya hay un par de reglas que lo hacen mejor que el 90% en test. Vale, vamos a ver cómo lo hubieran hecho en forward. Fijaros, la primera, esto es el forward, 2 años de forward, datos nuevos, fuera de muestra. Esta primera regla, que efectivamente lo hacen mejor que el 99% de los monos en train y mejor que el 90% de los monos en test, luego en forward hubiera obtenido beneficio. Y esta otra la podemos probar. Esta otra es más fea. Bueno, no importa. Backtest. Ahí lo tenemos. Ahí vemos la foto completa. Fijaros, esta es la idea. Primero, minamos las reglas en el periodo de train. Normal que aquí lo haga fantásticamente bien, aunque depende mucho de este tirón. Luego, si ha superado el 99% de los monos aquí, esto pretendía ser un 9, de verdad. Madre mía, no sé escribir con esto yo. Bueno, si esto supera al 99% de los monos aquí, luego vamos al test. Si supera el 90% de los monos aquí, entonces miramos que en el forward sobreviva. Y si en el forward sobreviva, que 2 años me he pasado, con un año estaría guay, pues esta regla pues me gusta, ¿vale? Y es un ejemplo de cómo hubiéramos encontrado una regla. Es una regla en bruto, porque es que al final no tiene filtros, no tiene filtros, no tiene stop loss, no tiene target profit, pero es una manera eficiente de encontrar reglas en bruto, reglas que al ojo humano a mí me hubiera tardado pues un montón de observación gráficos, de tal. No hemos visto casi ningún gráfico y hemos obtenido pues una regla. Dice, vale, Jauma, pero esto luego, ¿qué hago con esto? Pues mirad, espera, he borrado todo esto. Fijaros que es una regla muy fácil. Yo cojo esto, se lo paso a ChatGPT, ¿vale? Y digo, oye, ChatGPT, hazme el código de esta regla que sea, cuando se cumplan estas condiciones, abre cortos y cuando dejen de cumplirse estas condiciones, cierra cortos. Tal cual. Como os decía, una regla en bruto, sin filtros, sin target profit, sin stop loss, sin gestión monetaria, sin nada de esto. Vale, pues vamos a ver qué tal lo hace esta regla. Cancelar. Vamos a ver, probador de estrategias. Tengo ya algunos ejemplos. Tengo algunos ejemplos por ahí. A ver, probador de estrategias. ¿Dónde está? Aquí. Esto. Ah, vale. Vale, probador de estrategias. Esa en concreto es esta. Pues le he pedido el código a ChatGPT, me lo ha hecho perfecto. Además es súper pulido. Aquí lo podemos ver. Os lo enseño por pantalla. Me lo hace muy bonito, todo muy, muy bien codificado. Tampoco como es una regla, no es mucho código, es muy simple. Y le doy a empezar y ya tenemos el gráfico tal de la regla tal. No es exactamente cargado lo que hacemos con Python, pero podéis observar que es muy similar. Y tenemos los datos de backtest, ¿vale? Nos podemos entretener con lo que queramos aquí. Vale, pero es solo una regla. Fijaros que hace muy poquito drawdown, ¿vale? También dado el lotaje que le he puesto, ¿no? Pero tú podrías ir buscando reglas y las puedes ir acumulando. Fijaros, aquí he hecho un ensamblado que son en total, si no me equivoco, aquí he metido 7 reglas diferentes, ¿vale? También me lo hace ChatGPT, súper bien. Bueno, en mi caso no es ChatGPT, es otra IA, que funciona muy bien.
Entonces, a medida que tú le vas metiendo reglas, pues tienes mayor beneficio. Es decir, a medida que tú le vas metiendo reglas, a mínimo que estén descorrelacionadas entre sí, y lo deberían estar porque utilizan ingredientes diferentes, pues aquí el drawdown o la máxima pérdida se mantiene en 2.000 sobre un 20% sobre una cuenta de 10.000, con lo cual, es decir, cuantas más reglas ensambles en un único código, más te vas a poder apalancar. ¿Por qué? Porque se van a ir, digamos, compensando entre unas y otras. Pero el tema de la construcción de portfolios da para otra charla, es otro tema. Solo quería mostrar en directo qué es lo que podemos hacer. Entonces he preparado esta aplicación, se puede utilizar con esta serie de activos. Veréis que algunos son mejores para minar que otros. Vamos a ver, por ejemplo, esto. Otro ejemplo. Tarda un poquito en cargar. Vale, el USCAT, no sé si era este. A ver, análisis. Dice, activo poco adecuado para minería de reglas. ¿De dónde sale esto? Pues sale de que yo hago el test de Kolmogorov-Smirnov y me dice que el periodo de entrenamiento y el periodo de test son muy diferentes, entonces es un activo muy variable. Cuando un activo es poco estable a lo largo del tiempo, es más difícil de predecir su comportamiento futuro. Entonces, ese tipo de activos prefiero nominarlos, prefiero nominar reglas ahí. Prefiero activos como el anterior, que habíamos visto, el euro-dólar, que tiene un comportamiento con menos drift, con lo cual es más probable que lo que mine ahí pueda funcionar a futuro. Entonces, he ido como una moto, he explicado, no sé si se ha entendido, si alguien se ha perdido, pero básicamente esto es lo que os quería mostrar hoy. A ver, estoy leyendo el chat. Es mucho pedir saber cuál es el tamaño. Bastante vale con saber el sentido. Es mucho pedir. No, en absoluto. Es un dato que conoces. Es un dato que conoces totalmente. Tú sabes el target a la hora de construir el labeling. Estoy respondiendo ahora a las preguntas del chat, ¿eh? Contra más test, mejor. Sí, bueno, por orden. Lo primero que dice Valentín Morala es que es mucho pedir saber cuál es el tamaño del movimiento, supongo, que con el sentido es suficiente. Sí, puede ser suficiente con el sentido. Mucha gente trabaja solo con el sentido, pero teniendo esa información del tamaño, a mí me parece que no es lo mismo subir un 5% que un 0,5. Sabiendo esa información, ¿por qué no utilizarla? Yo la utilizo y me va bien. Lo siguiente que dice Valentín es, lo importante es el número de años en unos y otros, contra más test mejor. Completamente de acuerdo. Es que es eso. Es decir, yo ni me lo planteaba. Cuando empezaba a hacer trading algorítmico, lo di por supuesto y ni siquiera le di una vuelta de no. El train 7 años, por ejemplo, train 7 años, test 3 años y luego a real. Y no le di ninguna vuelta, lo di como un dogma, como algo asumido. Esto es así y punto, no se discute. A la que te lías a hacer rule extraction y sacas un montón de reglas y pruebas otras maneras, ves empíricamente, porque ya no es una opinión, ya no es la teoría, es empíricamente ves que con el simple hecho de invertir el orden y el train y el test mejoran los resultados en forward. Que si el test es más grande, minimizas la posibilidad de sobreoptimización. O sea que sí, con eso de acuerdo. ¿Podrías mostrar lo de los hay link disponible para descargar el EA de los datos? Sí. A ver. Alexander, estará disponible en breve. Me dicen que en breve estará disponible el servicio. A mí me han dejado una versión beta, es con lo que he desarrollado todo esto, pero en breve saldrá no sé si en febrero ya estará disponible. Hay una versión en Quandel hay una versión clásica de proveedor de datos que es, te descargas los archivos, tú los tienes que poner en tu plataforma. El upgrade, la evolución de esto es que es un EA, que es tan simple como habéis visto, de pones el EA en el gráfico, le das al play y te actualiza todos los históricos. Ya no tienes y lo haces súper rápido. Ya no tienes que ir andando descargándote archivos activo por activo. Es súper rápido, es una maravilla, es una idea genial, yo encuentro. Estará disponible, me decían que en febrero o en marzo o lo más tardar, ¿vale? Para la selección de mejores características, usas importancias de características. Me iba a salir del alma ni de coña. Fernando López, ni de coña. No, hablando en serio, no. Supongo que te refieres a hacer un random forest y ver que lo que se llama importancia de características en un algoritmo, en un modelo tipo random forest. No, no, porque empíricamente comprobé que no servía para nada. La verdad, o sea, hay veces que con teoría puedo explicar otra,
pero lo que os decía de la significancia de tener volumen muestral te permite comparar cosas. Y simplemente la importancia de las características era de lejos una mala manera de seleccionar futures para trading algorítmico. Correlación, como os decía, también es una pésima manera. Mutual information es una manera un poquito mejor, pero aún hay maneras mejores. Pero eso sería otra charla, si acaso. Valentín, es muy difícil de predecir el tamaño, ya es difícil saberle el sentido. Sí, 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 de acuerdo, pero de alguna manera al considerar el tamaño, lo que estás haciendo, estás penaliza, o sea, es decir, como al final tú vas a seleccionar las reglas, las vas a seleccionar en función del rendimiento, ese rendimiento va a depender del tamaño de esas posiciones que abren, ¿no? Entonces el tamaño yo creo que sí que tiene un impacto significativo a la hora de hacer el monkey test. No es lo mismo, porque tú utilizas Reaper que no considera para nada el tamaño, son unos y ceros, que vuelvo a decir que además que conceptualmente a mí me parece absurdo, son unos y ceros. Claro, tú al final lo que mides de la estrategia es no cuántas veces acertó uno y cuántas veces acertó cero. Lo que vas a buscar en la estrategia es la suma de los tamaños de esos unos. Para mí es fundamental, vamos, no entiendo mucho la duda al respecto, pero para mí es fundamental. Además que es una información de la que dispones, discretizar una variable continua porque sí, es que es una mala praxis, por sí misma es una mala praxis. Si tú tienes una variable continua a predecir, utiliza la variable continua. Pero bueno, supongo gustos hay para todo. J, me pregunto por qué no segmentar por régimen de mercado. Claro, J, fíjate, lo he dicho, son reglas en bruto. Fíjate, es súper agradecido de que me hagas esta pregunta. Son reglas en bruto. He eliminado premeditadamente ningún tipo de filtro. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esa regla en bruto, la que te parece interesante porque has superado al monkey test, no sé qué, por lo que sea, tú coges esa regla y entonces te lías a refinarla. Además, hoy en día con ChatGPT es muy fácil. Tú le pones esa regla a ChatGPT, le pides que te ponga filtros de tendencia, de volatilidad, de lo que sea, y ahí le puedes hacer el régimen de mercado a posteriori. Es un refinamiento, ¿vale? Ojo con esto, porque algunos me dirán, vale, pero cuando le vas metiendo capas, estás sobreoptimizando, ¿no? Cuando más variables entran, ya, pero no es lo mismo sobreoptimizar una regla que de base tiene perspectivas de funcionar, porque cuando tú tienes esta regla, la regla que hemos sacado antes, que hemos mostrado con el MetaTrader, tú tienes esa regla, ¿vale? Cuando tú le pongas un filtro, lo que va a hacer es, no va a cambiar las señales de esa regla, lo que va a hacer es filtrar algunas de esas señales, pero no va a cambiarlas. ¿Vale? Tú tenías 100 operaciones, ahora tendrás 80. Y la esperanza es que las 20 que has perdido fueran peores, fueran malas, ¿no? Un filtro no te cambia el corazón del sistema, aspira a mejorarlo. Entonces, lo he dejado aparte para centrarme solo en la extracción de reglas, el corazón del sistema. Luego, evidentemente, tienes que refinarlo aparte, o puedes refinarlo aparte, ¿vale? Le metes filtros los que quieras, stop loss, target profit, etcétera, etcétera. O sea, ciertamente, lo del régimen de mercado. Hay la opción, que lo hacen algunos colegas, de minar reglas en función del régimen. Se puede hacer. Es como segmentas el dataset por régimen, dice, pues ahora alta volatilidad y baja volatilidad, y segmentas reglas específicas para cada régimen. Esto se puede hacer. Y me consta que John Jairo, por ejemplo, que dará una charla en este ciclo de conferencias de RoboTrader, lo hace así. ¿Qué sucede? Yo prefiero hacerlo a posteriori, porque creo que si lo haces a priori, aumenta el riesgo de que sobreoptimices, en mi opinión. Al final lo que yo tengo son reglas, entre comillas, un poco más, bueno, que lo hacen bien a lo largo del tiempo, y luego ya les pondré esa capa de filtros para intentar refinarlas un poquito más y adaptarlas a lo que hay. Pero son opciones que hay. José Bordas, muy buena charla, gracias. ¿Qué impacto tienen en forward los sistemas diseñados con FIOTUS con alta entropía? Es decir, John Jairo, hola John Jairo, con alta entropía, es decir, FIOTUS cuyas distribuciones tienden a ser normales. ¿Qué impacto tienen en forward los sistemas? Pues verás, John Jairo, me pareció súper interesante
Bueno, no tiene que ver con entropía, pero lo de PSI, por ejemplo. Vale, hablemos de Future Selection. De hecho, John Jairo dará una charla sobre Future Selection que es imprescindible. El tipo es un crack, verlo porque vale la pena, ¿vale? Sobre Future Selection, ¿qué nos interesa de una variable? Primero, que sea lo más estable posible a lo largo del tiempo, en mi opinión. ¿Por qué? Porque si es una variable que cambia constantemente con un drift alocado, que va cambiando en cada periodo es completamente diferente al anterior, es una variable que no tienes por dónde cogerla, no sabes cómo estará en el siguiente periodo, no sabes cómo estará en forward. Te interesan variables que sean lo más estables a lo largo del tiempo. A tal efecto, hay algoritmos o técnicas como PSI, ¿vale? Que la descubrí gracias a John Jairo, de hecho. Pero no es lo único. No solo quieres que sea estable, quieres que de alguna manera esté relacionada con el target. Como decía, las correlaciones no son una opción, ¿vale? No son una opción porque las relaciones entre esas variables y el target no van a ser lineales, con lo cual es absurdo utilizar métricas que presuponen que la relación es lineal. No lo son. De ahí la posibilidad de utilizar Mutual Information. De hecho, Mutual Information está basada en el concepto de entropía, pero esto ya son temas más técnicos de los cuales además John Jairo sabe bastante más que yo y que pronto tendremos una charla sobre esto en específico. Yo no hago nada de esto. Yo decidí, porque hay dos opciones, o sea, ante un problema tienes dos opciones. Problema de estos de los que hablamos aquí, tienes dos opciones. O afrontarlos racionalmente o empíricamente. Yo decidí afrontarlos empíricamente. Debido al volumen muestral que puedes generar con Rule Extraction, yo lo que hago es, hago una hipótesis y la testeo. Entonces, al final no considero ni Mutual Information, ni siquiera PSI, lo hago de una manera bastante más empírica. Pero eso ya sería destripar por completo el corazón de lo que hago. Ahí está la magia. Tengo un algoritmo propio de Future Selection y tengo un algoritmo propio de extracción. ¿Vale? Que volviendo a lo de Valentín, tiene en cuenta no solo si el target sube o baja, sino cuánto sube y baja. Eh, pero bueno, no esperad la charla de John Jairo sobre Future Selection porque es súper interesante. Javier, ¿podrías contar de forma muy breve cómo funciona tu algoritmo propio de minado y selección de futures? Son dos algoritmos diferentes, el de minado y el de selección de futures. El de selección de futures es un tema empírico. Vale. Está inspirado en cómo funciona en el fondo Reaper. Reaper al final lo que hace es coge una variable, un indicador, la que sea, yo qué sé, me lo invento, siempre el ejemplo de siempre, el RSI 14. Coges el RSI 14 y lo partes en bins, lo partes en varias partes, ¿vale? Ordenas todas esas muestras y la partes en varias partes y buscas si en alguna de esas partes hay más unos que ceros. O sea, si el target en alguna de esas partes hay más unos que ceros. Por ejemplo, cuando el RSI 14 está entre 0 y 20, hay más unos o ceros en el target. Al final, esto es el fondo de cómo funciona Reaper. Lo que pasa es que luego, como cualquier algoritmo de Machine Learning, se complica infinito y luego tiene que ir podando la basura que ha hecho. Pero al final funciona en este concepto de coger una variable, la partes y ves en este cachito el target si hay más unos o ceros. Bueno, ¿por qué unos y ceros? ¿Por qué no haces el promedio de los targets? Y ya cuento demasiado. Con esto J podrá ya sacar lo que hago para Future Selection. Pero al final, coges una variable, una única variable, el indicador que sea, este CI3 que veíamos antes, e intentas hacer una regla con esa única variable. Con los indicadores que hagan las mejores reglas por sí mismos, esos son los más útiles. Diga lo que diga Mutual Information, diga lo que diga la entropía, los mejores indicadores son los que hacen mejores reglas. Así de simple, ¿eh? Respecto a la minería, luego, ¿cómo lo hago? Bueno, pues esto lo puedes iterar. No sé exactamente iterar. Utilizo. Vale, ¿cómo? Eso era para Future Selection solo, ¿vale? Para construir las reglas se construyen con varios indicadores. Al final es el concepto de toda la vida de Pablo Ortiz que decía setup y trigger, o sea, filtro y disparador. Setup y trigger. Como mínimo necesitas dos condiciones o dos variables para generar mínimo dos condiciones, ¿no? Y al final, esto es lo que han hecho los traders toda la vida. Algunos, como Marco López de Prado, se han apropiado del concepto de metalabeling, pero al final es más antiguo, que es tan antiguo como el Machine Learning, que es el ensamblado. Tú coges un modelo,
primario. Con ese modelo primario, que es esa regla primaria, filtras el dataset. Sobre ese dataset filtrado generas otra segunda condición. Y así puedes ir concatenando condiciones tantas como quieras. Ya he contado demasiado. Vale. ¿Esa herramienta es similar al IGNet de Ninja o Strategic One? ¿No? Pues no conozco en concreto qué es lo que hace Ninja. El General de Ninja no lo conozco, la verdad. Respecto a Strategic One, lo conozco más. Y entiendo que sí, que hacen minería. Hacen minería, al final minan reglas, van haciendo combinaciones, van haciendo combinatoria con mucha capacidad de cómputo hasta sacar las que más satisfacen ciertos criterios. Entiendo que sí. Mi visión al respecto es que hubo como yo recuerdo la primera vez que escuché hablar de minería de reglas o de rule extraction fue a Juan Almodóvar. A Juan Almodóvar hace bastante tiempo. Claro, me quedaba como muy lejos, muy lejano, pero flipaba. Me explotó la cabeza de decir, ¿en serio puedes automatizar el minado de reglas? Aún no estaba de moda esto de la IA, el Python, y todo esto. A mí me fascinó. Eh, pero no tenía capacidad técnica de realizarlo. Luego vi Carlos Puig Sajibela, que ganó Roboter, me motivé, ya aprendí a programar, hice un máster de ciencia de datos y pude desarrollar. Y al final, viendo un poquito cómo funcionaba, o lo que se sabe de cómo funciona, porque tampoco te destripan lo que hacen, ¿no? Cómo funcionaba Alpha Advisor, cómo funcionaba Strategic One. La idea es que, o mi idea es que hubo como una primera ola de Genex, generadores de estrategias, por así decirlo, por abreviar Genex, como una primera generación de la que forman parte Strategic One y Alpha Advisor aquí en España, por ejemplo, pero posterior a eso ha habido un incremento brutal gracias a Python, gracias al uso de Python, gracias al el auge de Machine Learning, ciencia de datos y tal, y ahora de la IA que facilita el generar código y tal. Ha habido un auge brutal en cuanto a capacidad técnica y a conocimientos. Entonces hay gente brillante como Alan Tomillero, como John Jairo Rialper, lo tenemos por aquí, Elmer, un montón de gente que yo conozco haciendo cosas brutales que van más allá de lo que en un inicio hacían esas plataformas. Entiendo que, no, desconozco el Generate de Ninja y el Strategic One, pero para mí, en mi mente, Alpha Advisor, Strategic One, Gamebox, todo esto forman parte como de una primera generación de Rule Extraction. Y ahora hay como una segunda ola de un montón de traders con recursos y conocimientos para hacerse sus propias plataformas, que estamos llevando esto más allá. Es como una segunda oleada que creo que va a ir más allá de lo previo. Es una opinión personal, ¿vale? Conozco gente brillantísima y he mencionado aquí a Alan Tomillero, ganó el año pasado, John Jairo tendremos una charla dentro de poco y hay más gente. Me consta que lo que hace Elmer también es brillante y es que hay como una nueva oleada cargados de recursos y conocimientos yendo más allá de lo que solían hacer las plataformas hasta ahora. ¿Qué más? Jemirson Ramírez, hola. Me parece un camino interesante a recorrer. Bueno, yo invito a no creer nada de lo que he dicho, ¿eh? Nadie crea nada de lo que he dicho. Nadie crea que el ratio de SAR vale para nada aunque tenga un premio Nobel. Nadie crea que la partición clásica es lo que hay que hacer porque sí. Nadie crea que lo que yo digo de darle la vuelta es mejor. Probar las cosas. Probar las cosas, ¿eh? Hoy en día, con Python y IA se puede probar cualquier idea en cuestión de minutos. Probar las cosas, no hagáis caso a mí, ni a ningún otro ponente, ni a nadie. Probar las cosas. Yo solo planteo como yo he trabajado este tema en concreto, que por otro lado, no es todo lo que hago, minería. Me fascina, pero no es la única cosa que hago. Eh, por tanto, el mercado del número. Miguel Andrés dice, si las reglas de mercado son variables y por tanto la permanencia en mercado y el número de operaciones será variable, la comparativa con el Monkey Test, ¿cómo se realiza? Muy buena pregunta. ¿Se establece que ese test siempre está en mercado? Muy buena pregunta. No lo he explicado. Tiene que ver con mi algoritmo de Rule Extractor, con mi Rule Extractor. Debido a la naturaleza de mi algoritmo y en la versión simple que yo he aplicado en la aplicación que he compartido, todas las reglas que salen de ahí hacen exactamente el mismo número de operaciones en train y todas las reglas hacen exactamente el mismo número de operaciones en test. Esto es por cómo está diseñado, ¿eh? Pero no tengo que hacer un monkey test para cada regla porque hace un número de operaciones diferentes. No, no, no. Me aseguro de que todas las reglas que salen de aquí, de esta aplicación,
tienen exactamente el mismo número de operaciones en train y luego en test, cuando hago el monkey test para los datos de test, también operan igual, todas las reglas. Todas las reglas, aunque utilicen ingredientes diferentes, por tal como lo construyo, hacen exactamente el mismo número de operaciones. Sé que es un poco raro, porque uno cuando diseña sistemas de trading, porque uno cuando hace sistemas de trading nunca sabe cuánto va a operar, si, ¿no? Yo, por la naturaleza del rule extractor que utilizo, operan lo mismo exactamente todos los mismos sistemas. Lo mismo me refiero a la misma cantidad de operaciones. Entonces puedo utilizar el mismo monkey test para todos. Eso hace que sea mucho más rápido. Al final, ¿cómo seleccionas? Las mejores en test. Las mejores en test. Las que superan al monkey test. Selecciono, lo compartí. Espera, tengo la diapositiva por aquí. Se verá en pantalla. Este es el resumen. Al final yo hago un train que es más pequeño que el test. Primera cosa que tienen que cumplir, que el rendimiento, que también es una métrica propietaria, por así decirlo, supera el 99% de los monos en el train, lo cual entra dentro de lo normal, y que además luego con los datos de test superen el 90% de los monos. Lo que sí que puedo decir, y lo he dicho, porque pues, se puede comprobar, una vez más, no me hagáis caso a mí, comprobarlo, tú generas 10.000 reglas de trading, vas aquí al test, no es cierto que las que tengan mayor ratio de Sharpe, las que tengan mayor profit factor, las que tengan mayor K-ratio, no es cierto que esas sean las que se vayan a comportar mejor luego. Simplemente no es cierto. Esto es un dogma de toda la vida del trading y no es cierto. Y es muy fácil de comprobar hoy en día. No me creáis a mí comprobarlo. Generar miles de reglas y comprobarlo si es cierto que las que sacan mejores métricas en test. Por eso utilizo el monkey test. En definitiva. Pero bueno, esto es muy, muy radical lo que digo. Me gano enemigos con eso, pero bueno, es lo que pienso. ¿Qué más? Jaume, ¿has trabajado con el algoritmo de Statris? Sí, he trabajado con todos los trees que existan y que puedan existir, con todos. ¿Qué opinión tienes? Yo decidí descartar cualquier algoritmo de Machine Learning. Como digo, para mí no es un problema de Machine Learning, es un problema de minería. Entonces, tanto Reaper, que al final lo que hace es un problema de... Todos estos algoritmos, desde Reaper a todos los relacionados con trees, em, lo convierten en un problema de Machine Learning. La mayoría de ellos exigen además que sea un problema de clasificación, con lo cual para mí se pierde información que es del tamaño, del movimiento, tal, tal. Pero sí, lo he probado y decidí hacer mi propio algoritmo. Probé este y muchos más, incluso algoritmos de una cosa, una historia que se llama online learning, que de hecho, mi trabajo final de máster fue sobre online learning, que tenía que ver con trees, que son árboles de decisión que se van adaptando con cada nuevo dato. No es reinforcement learning, sino son algoritmos que van aprendiendo con cada nuevo dato que va proporcionando el mercado. Descarté todo lo que tenga que ver con Machine Learning lo descarté porque me parecen máquinas de sobreoptimizar. Decidí hacer mi propio algoritmo, buscando también algunos objetivos como el que he comentado antes, que es que todas las reglas tienen exactamente la misma cadencia operativa. Que esto entiendo que para algunos les parecerá una limitación, porque no todos los sistemas tienen que tener la misma cadencia operativa, pero yo he encontrado ahí, es donde yo he encontrado el filón, digámoslo así. ¿Qué más? La alta entropía implica mayor incertidumbre, pero si la instrucción es normal, esa incertidumbre está acotada. Esto puede aportar estabilidad a las predicciones. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Además, voy a disfrutar como un niño pequeño la charla de John Jairo sobre estos temas. Totalmente de acuerdo. Isaac Trullas, fan yo de ti, Isaac. Encantado de tenerte por aquí. ¿Qué más tengo por aquí? Ire Carana, gracias. Es que casco. Mira, Eric, el fin de semana voy a Bilbao. Si estás por ahí. Pero tampoco lo de los monos. Tampoco lo de los monos, no sé a qué se refiere ahora mismo, pero también no me creáis. O sea, no es cuestión de debatir, yo no tengo que convencer a nadie. Yo expongo lo que yo utilizo, os digo, y aquí os exijo no, os pido un acto de fe. Yo lo he comprobado empíricamente. Os animo a todos a comprobarlo empíricamente. Ya está, yo tampoco voy a convencer a nadie ni necesito. La forma de selección solo significa que podrías estar seleccionando las más sobreoptimizadas. ¿Usas todo el histórico para elegir? No.
No utilizo todo el histórico para elegir. No. Sí, podría ser las más sobreoptimizadas, exacto. Pero ten en cuenta que la selección se hace solo en el train. O sea, una cosa sobreoptimizada es normal que funcione en una cosa, una feature seleccionada en el train, normal que esté sobreoptimizada para el train. El caso es que no lo esté en el test. Por eso por eso que el test me interesa que sea mucho más grande que el train. Así minimizo el riesgo de sobreoptimización. Y te quedas en las mejores frente a las aleatorias. ¿Usas todo el histórico? No utilizo todo el histórico para elegir. Y te quedas las mejores frente a las aleatorias. Me quedo las que de manera significativa, mediante un test estadístico, puedo afirmar que con un intervalo de confianza superior al 99% no se deben al azar. Y además, por cómo construyo el train y el test, además de no deberse al azar, son reglas que difícilmente van a estar sobreoptimizadas porque sobreviven en un test que es mucho más largo que el train, que es donde han sido generadas. Me quedo sin saliva ya. Felicidades, Jaume, por la ponencia. Me ha gustado mucho. Tu experiencia con el despliegue un segundo modelo. ¿Qué tanto mejoran los resultados? Vale, muy buena pregunta, porque esto también es otro dogma del trading algorítmico. Cierto es que en trading algorítmico yo aquí he hablado de tirar de empirismo muchas veces. Cierto es que en trading algorítmico al final las ideas se miden por los resultados en real. Cierto es. Yo no he tenido tiempo, yo no llevo tanto tiempo en el trading algorítmico, aunque pues empecé con el posgrado de la UPM, empecé en 2016, pero durante este tiempo he tenido dos hijos, he dejado el trabajo que tenía de toda la vida, bueno, cosas, mudanzas, cosas personales. Yo no he tenido mucho tiempo para dedicarme al trading algorítmico y este enfoque en particular hice un primer intento en el 2023 para RoboTrader y desde entonces he estado desarrollando básicamente en mi tiempo libre, porque como digo, no es lo único que hago, no es el único enfoque que utilizo de Rule Extraction. Me apasiona, pero no es lo único que hago, ¿vale? Como anécdota, me acuerdo cuando fui a la entrega de premios de RoboTrader, que había quedado segundo, en la cena de después en la cena después con Roberto Marcos y había otros, Roberto Marcos me dijo, oye, Jauma, muy interesante todo esto de Rule Station, súper interesante, ¿eh? Pero al final te ha ganado un canal de Dongchan. Porque mi colega Federico Caputi, que es el que ganó la edición, al final aplicaba básicamente un canal de Dongchan. Quiero decir que muchas veces nos complicamos la vida muchísimo y al final hay cositas simples que a veces funcionan. Entonces, Rule Extraction me encanta, para Forex creo que es ideal, pero en otros mercados como criptos o como el Nasdaq o tecnológicas que tienen un sesgo alcista, hay cosas más simples para hacer, ¿vale? Pero para Forex me gusta muchísimo. ¿Qué más? Entonces, no he tenido un tiempo de tener esto en real. Este año ya sí, abriré cuentas en real. Bueno, ya aplico algunas cosas, pero abriré cuentas en real con esto. Y además, yo os he presentado aquí una versión muy simple. Estoy en un equipo, en Comalogic, en la cual pretendemos llevar esto al extremo. En el ejemplo de muestra de la aplicación, trabajamos con 800 y pico variables. Esperamos trabajar literalmente, no es una manera de hablar, literalmente con millones de variables. Y además variables que no sean tan simples como indicadores técnicos. Oigo eco por ahí. Hola, hola. Vale, sí, pretendemos trabajar con millones de variables, además variables que no sean tan simples como indicadores técnicos, variables que habrán sufrido transformaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, llevarlo al extremo esto requiere una infraestructura que yo por mí mismo no era capaz. Entonces, no he tenido esta versión simple. Ya te digo que este mismo año ya está en producción, pero vamos a desarrollar una cosa bastante más compleja. ¿Qué tanto mejor los versión que tienes? Vale, ¿qué más? ¿El número de operaciones para el Monkey Test lo tienes fijo o viene de alguna media? No, como he dicho, por cómo construyo el Rule Extractor, como mi algoritmo de Rule Extraction, me aseguro de que todas las reglas que salen de ahí tengan exactamente la misma cadencia operativa. Entonces me vale el mismo Monkey Test para todas, porque todas sé que en el mismo periodo van a hacer la misma cantidad de operaciones. ¿Cómo logras que todas las reglas tengan la misma cadencia? Bueno, eso alguna vez lo he explicado por algún chat por ahí, pero al final es irse a las tripas de Reaper, ver qué es lo que hace bien, que es binarizar una variable. Entonces, si tú
Una variable la partes en cachitos, la puedes partir en 10 cachos, en 2 cachos, en 5, los que quieras, ¿no? Pues tú imagínate que tú partes la variable en 3 cachos, ¿vale? Y luego, el cachito donde mejor lo hace, en donde tienes mejores resultados, lo vuelves a partir en 3 cachos. Al final las operaciones serán una novena parte del total. Dividiste un total entre 3 y lo vuelves a dividir entre 3. Sabes que el número de operaciones será ese, una novena parte del histórico. Es un ejemplo, ¿eh? No sé si se entiende, pero esa es la idea, básicamente, ¿eh? Pero si eliges en base a los mejores test, es lo mismo que usar todo el histórico. No. Luego hay un forward. Usar todo el histórico. Sí, claro. O sea, claro, es que si no lo utilizara, pues no estaría ahí. Un tren y un test. ¿De qué otra manera? Es decir, tú para desarrollar una estrategia necesitas datos. Esos datos necesariamente van a ser históricos. What else? ¿De qué otra manera podrías, si no? Aún así me reservo, que es una aportación que le robo a mi colega Lanto Millor, me reservo después de eso dejar un pequeño intervalo de forward para ver si todo ha ido correctamente. Eso sí que es puramente oro sample, ¿vale? Y si en ese oro sample ya lo hace bien, pues tira para adelante. ¿Qué más? Que no sea mucho peor que el train y que es el train pequeño. ¿No ves la diferencia? Bueno, no ves la diferencia. Vale. No ves la diferencia. Vale. Vale, un tema interesante. Un tema interesante. ¿Cómo lo explico esto? Pequeña historia personal. Yo hice el viaje a Islandia. Me encantó. En Islandia solo hay una carretera que le llaman The Ring Road, la carretera del anillo, que da la vuelta a la isla. ¿Vale? Esa carretera se supone que es una autopista, pero ya sabéis cómo es Islandia. A veces ha habido volcanes y la autopista ha quedado destrozada, a veces hay nieve y a veces el camino es de tierra, a veces atraviesas un pueblo y a veces vas por una ciudad de las pocas que hay. Entonces es un camino, es como un contexto que va cambiando. Tú das la vuelta a Islandia y vas a encontrar todo eso, nieve, piedra, autopista, ciudad. Vas a encontrar diferentes contextos con el coche. Entonces tú tienes dos maneras de enfocarlo. Tú quieres ir con un coche que te sirva para todos los terrenos que te vas a encontrar, con lo cual por definición será mediocre para todos, ¿no? Porque el Ferrari te irá muy bien para autopista, pero por tierra a lo mejor no te va tan bien. Y luego un 4x4 de estos gigantes te irá muy bien por cuando el camino es muy empedrado o cuando hay nieve, pero a lo mejor por ciudad no es muy práctico. Entonces, el utilitario medio te lo hará más o menos bien en todo, no destacará en nada, pero te lo hará bien en diferentes contextos. Pero al final es mediocre, es un rendimiento mediocre siempre. Haciendo lo que yo propongo es, las reglas serán especialistas en un contexto determinado, en train, que es un periodo que es reciente y que además es cortito. ¿Por qué? Porque apuesto a que el futuro se va a parecer a mi train. Es decir, esto también escribí un artículo sobre esto, que empíricamente se puede demostrar que en Forex, al menos en el ámbito de Forex, el futuro inmediato es más probable que se parezca al pasado reciente que al pasado lejano. Entonces, yo lo que quiero es una regla que sea especialista en este pasado reciente. ¿Por qué? Porque apuesto que al futuro inmediato se va a parecer a este contexto. Luego, además, si esta regla sobrevive a contextos diferentes en el pasado, mejor que mejor. No es lo mismo que sacar la regla con el histórico entero. ¿Por qué? Porque si sacara la regla con el histórico entero, sería una regla mediocre, adaptada a todos los terrenos. Es lo que decía del coche y de los diferentes terrenos de Islandia. Entonces, si tú en Islandia los últimos 100 kilómetros han sido autopista, pues yo apuesto que los próximos 10 van a ser autopista. Pero como no tengo la certeza, quiero una regla que esté adaptada para lo más probable, que es que los próximos 10 kilómetros sean autopista, pero que a la vez, si por lo que sea, de repente el contexto cambia, mínimamente me pueda sobrevivir. Si de repente los próximos 10 kilómetros no son autopistas, sino que empieza a nevar, pues quiero que ahí también eso pueda sobrevivir. Por eso, una pregunta que hizo, no sé si fue J o quién fue, de minar según regímenes. No, yo quiero que la regla sea especialista en un contexto determinado, que es el más reciente, porque apuesto que el futuro inmediato se va a aparecer, pero además quiero que sea una regla lo suficiente robusta de que si no se da ese contexto, si se da otro, al menos me sobreviva.
De esta manera tienes una regla buena para lo que es más probable que suceda de inmediato. Si tú minas con todo el histórico, tendrás una regla mediocre. Tendrás una regla que lo hará medianamente bien a lo largo de diferentes contextos. No sé si se entera, si se entiende o si me explica muy bien o me he liado mucho. Sí, pero no lo caracterizas, entonces puedes elegir casualidad, buscas que la confirme el test y si no la descartas. Así que también las cosas por casualidad y eso te vale. Pues es lo mismo que usar todo el histórico. No, no es lo mismo, pero tampoco sé cómo explicarlo mejor, la verdad. Pero puedes probarlo. O sea, de hecho, una vez más es un tema empírico. Porque esto es otro gran dogma del trading. Tú dices, no. Y yo sé, además, los resultados avalan, por ejemplo, a Iván Sherman. Iván Sherman, por ejemplo, dice, y otros, creo que Seri Sánchez, Roberto Marcos, colegas a los cuales les avalan los resultados y la trayectoria, dicen, cuando más histórico entrenas, mejor porque vas a exponer tu sistema a mayores contextos diferentes. Bueno, es que es fácil de comprobar que no. O sea, tú puedes coger lo que me has dicho tú aquí. Dice, si tienes 10 años de histórico, ¿por qué no minas con los 10 años? Bueno, yo he hecho la prueba. Yo he minado con 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años. Y no es cierto, es radicalmente falso que cuanto más histórico, mejores reglas para el futuro inmediato. No es cierto, simplemente. Simplemente no es cierto. Entonces, más allá de todo lo que te he podido explicar de las carreteras, de Islandia y tal, simplemente no es cierto. No es cierto que sea lo mismo minar con 3 años que con 10. Independientemente de que no hagas validación de ningún tipo. Olvídate de los datos de test. Minas con 3 años, obtienes unas reglas. Minas con 10 años, obtienes otras 10.000 reglas. Compara los resultados en forward sin hacer selección de ningún tipo de esas reglas. Las que has minado, primero, las que has minado con datos más recientes, de media obtendrán mejores resultados en forward. Y segundo, no es cierto que cuando más largo sea el periodo que utilizas para entrenar, mejores resultados. No es cierto. Entonces, no es lo mismo, pero empíricamente lo puedes comprobar, no es lo mismo que tú mines con 10 años a que mines con los últimos 4. No es lo mismo. Los resultados cambian bastante. Creo que además, si no me equivoco, algún artículo he publicado sobre eso. En concreto, uno que fue, de hecho, portada en Traders Magazine, creo que iba sobre esto. J, yo segmento por régimen y creo subactivos y mino. Sí, sí, es perfectamente válido, solo que prefiero hacerlo a posteriori. Por lo que decía, quiero un coche que esté adaptado al escenario que tengo ahora, pero que si el escenario me cambia, ese coche más o menos me pueda sobrevivir. Si yo mino reglas por régimen y el régimen me cambia, es más probable que esa regla me palme. Pero esto sí que no lo tengo tan comprobado, solo es un gusto personal. Correcto porque hay premisa, no extracción de casualidad a volumen, pero es igual, es una diferencia de concepto fundamental. Todas las que no sean del régimen actual. Pierdes todas las que sean... Ahí ya me voy perdiendo un poquito más. Y... No sé, dejarme recordaros que... no os he dicho cómo se accede a la aplicación. Yo he utilizado aquí una en local porque corre un poquito más rápido para hacer la demostración, digamos, pero es tan fácil como... Hostia, a ver si lo... Espérate, lo tengo por aquí. Vale. Sí, no sé si se ve por pantalla, pero este es el... Este es el... Epa. Esta es la aplicación tradingrules.streamlit.app. Cualquier caso, por mis redes sociales, en Twitter, @yantolip, con P al final, de Jaume Antolí Plaza, @yantolip, o por LinkedIn, es fácil encontrarme y ahí está el acceso, ¿vale? Para acceder, ya digo, está abierto para cualquier usuario de cualquiera de la comunidad de RoboTrader, Quandemy y Qualify Models. Solo tienen que entrar aquí a la comunidad de Discord y ahí yo les doy el password para poder acceder y juguetear con esto. Y lanzo un reto. Ya que estamos, lanzo un reto. Si alguien. Un reto que a mí me hubiera gustado en su momento, cuando yo empezaba. Si alguien quiere participar en RoboTrader, pero se ve un poco superado, no sabe cómo hacerlo, o no tiene ideas de trading, vale, ¿qué sistemas puedo construir? Pues aquí estamos. Que contacte conmigo, que yo encantado. ¿Vale? Para eso he hecho la aplicación, para que cualquiera la pueda utilizar y para que cualquiera pueda sacar ideas en bruto, a refinar, como he explicado. Aquí estamos, lanzo el reto, ¿eh? Si alguno quiere, no dude, no dude. No dude en contactar, porque a mí me haría ilusión. Es como lo que decía, ¿no? Empecé como estudiante, seguí como concursante y ahora ya estoy aquí como ponente, ¿no? Pues
Si puedo ayudar a otros, a los que vienen detrás, yo feliz. Le debo bastante a RoboTrader. Me siento afortunado de todo el camino que he recorrido aquí, de toda la gente que he conocido, entre ellos muchos de los que están aquí, John Jairo, Elmer, no directamente a RoboTrader, pero a raíz de haber participado aquí y empezar a conocer gente del mundillo del trading, pues Elmer, pues eso, me gustaría ayudar a los que vienen de atrás, ¿vale? No sé, ¿alguna cosita más? Juan José, gracias. Master Elmer. Ya me gustaría a mí tener la capacidad técnica de Elmer. Esto es una cosa que a mí me lastra. Yo no soy un gran programador. De hecho, no me gusta programar. Lo hago por necesidad. Admiro mucho a todos aquellos que tienen a los hombres orquesta, como Elmer, como Alan, que son capaces de hacer unas mega infraestructuras, son capaces de hacer código optimizado y además tienen muy buenas ideas para hacer trading. Esto lo admiro mucho. Yo necesito de un equipo para ir más allá. Jota, seguimos por el grupo. Sí, hombre, siempre. Un gran aporte a la charla. Gracias, José. Pues encantado. Javier, gracias. No sé, si alguien tiene alguna duda, es el momento. Y si no, ya os lo digo, soy siempre disponible. Y por dar algún consejo a los que quieran participar en RoboTrader, si van con Forex, cuidado con los datos del proveedor porque hay sorpresas por ahí, como ya he mostrado. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? No sé, animar a todos a participar en Robotrade. Me parece que es una iniciativa bestial para el trading algorítmico en España. Tanto el posgrado, creo que es el único programa universitario de una universidad seria, la Politécnica de Madrid. Creo que es una iniciativa brutal todo lo que ha hecho Eduardo López. Es que tenemos un ecosistema muy interesante entre RoboTrader, entre DarwinX, que fueron patrocinadores de RoboTrader durante tantísimo tiempo y que ahora lamentablemente por una decisión inexplicable de la CNMV ya no pueden patrocinar como hacían, como solían. Pues tenemos un ecosistema muy interesante y además tenemos gente que llevan toda la vida en esto. Tenemos Xtrader, tenemos publicaciones como Xtrader, 24 años ya. Tenemos traders como Roberto Marcos, como Sergi Sánchez con un montón de... Yo animo a todo el mundo que se anime a participar, en contribuir a que RoboTrader siga creciendo. Pero yo de verdad estoy agradecido, todo lo que me ha venido a través de RoboTrader ha sido positivo y por eso estaba especialmente ilusionado, contento de estar aquí hoy. ¿Qué más me dicen? Forex versus futuros. Sí, exacto, si utilizas futuros ya no hay problema. Muchas gracias, Jaume, ha estado genial. Pues muchas gracias, Nadia. Em, Y nada, si vais entrando en lo de la aplicación, pues os iré dando acceso, ¿vale? Y seguir en contacto conmigo. No sé si alguno más tiene alguna duda. Aprovecho. Sí, el que quiera puede abrir el micrófono y preguntarle directamente, si Sí, no quiere claro. usar el chat. Y excelente ponencia, espero que no sea la última. Ya han quedado ahí cosas que decías para futuras ponencias, pues según vas avanzando, seguro que tienes material para próximas. Bueno, el año que viene podríamos venir con un año de track record en real, Exactamente. y decir, hice Y, estas cagadas, hice lo otro. Sí, y puede decir ser. que Darwines participa este año también con Sí, cuentas de MetaTrader 5. me ha alegrado, porque la verdad es que el año Esa es pasado una recibí. novedad este año Sí. que podéis programar en Python y tenéis futuros o acciones. Tenéis que elegir entre cuenta de futuros o de acciones. Ujú. Y muy bien, a mí me ha gustado mucho. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna pregunta en vivo? Bueno, está como una hora casi respondiendo preguntas, Hombre, así que creo Ya. que Al se han principio quedado he todas. ido muy rápido y luego me he enrollado con las. Sí. Ha estado muy bien, así has dejado muchas preguntas ahí. Jaume, ¿me oyes? ¿Se me oye o qué? Es Isaac Sí, tuyo, sí, sí. Isaac. Buenas, buenas, Jaume. No, pues una charla muy, muy, muy buena, muy buena. Y Gracias. como siempre que hay charlas de este tipo, con muchas ideas que ya se me han quedado en la cabeza, que tengo que hacer alguna cosilla ya de esto. Cuenta conmigo, hablamos. No, porque Rule Extraction, yo la verdad es que no, más allá de optimizar, tampoco lo he utilizado mucho más, ¿no? Pero me has dado, bueno, me has dado alguna idea. Lo que decías, ¿no? Buf, te explota la cabeza un poquito con algunas conversaciones de estas que a veces tenemos.
y que son geniales. Estas charlas son muy, 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 muy buenas. Sí. Muy buenas. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? Cada vez que he tenido que alguien me ha invitado a hablar de lo que sea y me preguntan, siempre hay preguntas como clásicas, ¿no? De libros de trading y tal, o algún consejo. Y yo siempre digo, lo mejor que me ha pasado es poder conocer a otros traders, porque siempre digo que esto era como una actividad, como un lobo solitario, muy de friki en mi habitación, con mi ordenador y no me relacionaba con nadie, no conocía a nadie de mi entorno dedicado a esto. Y a raíz de poder conocer, pues en mi caso fue venir aquí a Robotel, conocer a la gente que suele estar habitualmente allí, son otros ponentes y tal, a raíz de relacionarme por grupos de chat y todo esto, sobre todo conocer en persona gente como Isaac y tal, pues te salen ideas, te salen... es súper estimulante. Yo para mí prefiero, si Isaac y yo tenemos una charla de aquí unos días referente a la ponencia o lo que sea, seguro que me salen más ideas que leyendo un libro. En mi caso, ¿eh? Yo siempre recomiendo rodearte de otros traders, porque es lo más estimulante, es lo que más ideas te va a dar, es súper estimulante. Al final con un libro no puedes, un libro lo lees y no puedes interactuar con él, no puedes tirar del hilo. Correcto, correcto, correcto. Con un Ah, colega tiras del hilo. Ah, hablando de libros. Pregunta clásica era, ¿qué libro recomiendas? Bueno, pues ahora no, ya tengo tampoco hace uno. falta. El de Tampoco hace Isaac. falta. El libro de Isaac, de Python aplicado al trading algorítmico. Ahora recomiendo siempre este. Se me olvidaba, perdona. Sí, No, sí. pero no hace falta, no hace falta. Las conexiones, sí. Lo que dice Elmer, exacto. Exacto, es lo que decía Elmer. Es una versión inicial que no utiliza ningún tipo de transformación. Son indicadores en bruto de que están disponibles en MetaTrader. Son indicadores que están en bruto en MetaTrader, pero realmente de cada uno de esos indicadores puedes hacer infinidad de transformaciones, pero infinidad. Lo que pasa que, claro, es lo que decía, al final te juntas literalmente con millones de variables y ya no es algo que pueda manejar yo en mi portátil. Ya necesito una infraestructura, necesito unas capacidades técnicas que actualmente me exceden, ¿no? Entonces, por eso estoy con un equipo que es el mejor que yo podría haber soñado hace años para poder desarrollar eso a ese nivel. Porque además conozco los resultados de gente que lo hace a ese nivel y es que es estratosférico, o sea, no tiene nada que ver. Cuando tú puedes generar transformaciones y juntarte con tantas variables y hacer tantas combinaciones posibles, salen cosas que son difíciles de creer, que yo ni las menciono, pero son difíciles de creer. Pero las he visto y gracias a que las he visto, voy hacia ello. ¿Cómo se titula el libro de Isaac? Lo podría haber traído. Python aplicado a trading algorítmico, creo, si no me equivoco, Isaac. Perdóname. Pero vamos, en Amazon lo encontráis rápido. Trading algorítmico con Python. Eso es. Trading Pero algorítmico bueno, con Python. que necesitas Python, ¿eh? Es Python, es Python. Mm. Mira, Santiago confirma lo de las transformaciones. Sí, de hecho, este fin de semana voy a Bilbao con mi equipo y casualmente estos que os decía que han llevado esto al extremo, que trabajan con infinidad de transformaciones y se juntan con millones de variables, también son de Bilbao. Hay dos de ellos que también son de Bilbao y coincidiré con ellos, espero. Ahora, mientras estaba aquí en la charla, me van llegando mensajes de que ya están quedando para coincidir con este equipo de gente que son extraordinarios. Sí, sí, tiene un potencial bestial. Yo he hecho una versión simple para que cualquiera pueda utilizarla, para que cualquiera pueda codificar en MetaTrader, que es lo típico, porque claro, cuando te lías a hacer transformaciones ya es muchísimo más difícil de codificar en MetaTrader. Se pierde, no la interpretabilidad, pero se pierde, bueno, tendrías que codificar mucho para llevar esas transformaciones a MetaTrader y deja de ser útil. Entonces ya tienes que conectar directamente Python a MetaTrader, ya es otra historia. Es complicado llevarlos a tiempo real, eso es. Necesitas una infraestructura, una optimización de código, etcétera. Esto hay gente, hombres orquesta como Alan, que lo pueden hacer. Los mortales vamos más lentos, pero llegaremos. Directamente con Python, exacto, sí, sí. Sí, sí. No sé, contento y agotado ya. Llevo cascando, pero encantado, ¿eh? Muy bien. Muy bien, pues nada, voy a dejar la grabación. ¿Alguien quiere decir algo antes de que pare la grabación? Me han preguntado, por ejemplo, mi familia,
Mi mujer dice, ¿cuándo estará en YouTube? Digo, no sé, tarda unos días, ¿no? Sí, 1 o 2 días, no te preocupes que Perfecto, no enseguida hay, no hay prisa lo tampoco. sacamos. Ahí queda. Muy bien, pues exacto. Gracias a RoboTrader, gracias a Eduardo, que es el alma detrás del RoboTrader. Bueno, Encantado. sin vosotros no sería nada esto. Pues Siempre lo nada, he dicho. Bueno, pues nos vemos el año que viene. exactamente. Pues la entrega de premios es el viernes 13, no ¿De sé qué junio? pasará, el 13 de junio, sí. Ah, pues me Y encantaría. A ver si seguramente la quedada de Xtrade será el 14, así que o motivo a todo el va a mundo. ser viernes. Son Va a dos ser días, viernes. son unos días fantásticos de ir por el ambiente, por la gente de Madrid. Son 2 días fantásticos. Si os lo podéis montar, yo lo hice el año pasado acompañando a Alan, que ganó. Primero la entrega de premios un jueves, ¿no? Y Xtrader, la quedada de Xtrader el sábado. El Sí, ambiente es este año lo hemos extraordinario. puesto más fácil porque es el viernes Oh, 13, o sea que perfecto, incluso perfecto, se ahorra perfecto. un día. Ah, pues muchas gracias. Sí, sí, pues si Lo puedo, a hemos, poco que lo pueda hemos me lo puesto monto. así. Encantado. Encantado de volver a verte en persona. Pues nada, voy Pues a detener la grabación